Empezar a grabar, listo. Listo, gracias Andrés. Bueno, entonces les decía, la semana anterior entonces habíamos comenzado a hablar un poquito sobre el enfoque cuantitativo, habíamos explicado pues un poquito todos las fases, cada uno de los pasos que se dan a la hora pues de elaborar un proceso de investigación utilizando el enfoque cuantitativo. Veamos que era un enfoque o que era un proceso muy secuencial, bastante riguroso desde el punto de vista matemático o estadístico, porque su soporte pues son los datos numéricos, lo que le va a dar validez o lo que va a refutar la hipótesis que se plantea, pues son los resultados que me arrojan esos datos numéricos. Entonces, se hace muy riguroso en la parte pues de la estadística y el análisis de la información desde el punto de vista matemático. Entonces, la construcción del cuestionario, la tabulación de los datos, la interpretación de los mismos y las diferentes herramientas estadísticas que se utilizan, pues entonces son muy exigentes en ese tipo de enfoque. Buenas tardes, profesor. Jonathan, Qué pena ¿cómo has llevarle. estado, Jonathan? Tranquilo, mijo, no pasa nada, apenas vamos comenzando. ¿Cómo has estado? ¿Bien o qué? Bien, bien, profe, gracias a Dios. Bueno, listo. Y hablamos entonces de cada una de esas etapas, de cada una de esas fases, y en la última parte pues empezamos a dialogar un poco acerca de lo que es un proyecto como tal. Entonces pues no nos alcanzó el tiempo ese día para ver un ejemplo, entonces vamos a trabajar hoy la clase. Voy a abrir un paréntesis, el enfoque cuantitativo lo seguimos trabajando la próxima semana. Quiero dedicar este espacio de esta tutoría para que revisemos primero el ejemplo pues que no alcanzamos a ver la semana anterior, para que ustedes tengan una idea pues de lo que es un proyecto pues como tal, aterrizado pues a tesis de grado, que era lo que les comentaba pues la semana anterior. Que ustedes como estudiantes cuando van a optar a título profesional pues tienen varios caminos o varias opciones y pues dependiendo de lo que a usted más le convenga pues usted tomará la decisión de. También les decía pues que a partir del desarrollo de un trabajo de grado, de una tesis, pues ustedes aprenden demasiado, aterrizan muchos de los conceptos que trabajaron durante su formación profesional. Y que como carta de presentación o como credencial a la hora de presentarla en su empresa o a la hora de pronto aspirar a otro cargo en otra empresa, pues le da un buen nombre a usted como profesional. Y pues si usted está trabajando ya, como la mayoría es el caso acá, en diferentes tipos de empresas y pueden desarrollar un proyecto de investigación que gire en torno a su empresa, pues lo más probable es que sea muy bien visto por los jefes, ¿no? Que es lo importante. Me manifestaba la mayoría de ustedes pues que el objetivo principal o fundamental por el cual están formándose profesionalmente es para poder ascender, para poder escalar, para poder hacer carrera dentro de las empresas donde están trabajando actualmente o de pronto ya tienen visualizadas otras parecidas del sector donde podrían encajar fácilmente. Entonces, pues esa es una buena credencial, es una buena carta de presentación, un trabajo de grado. Pero como les digo, pues no es la única, ustedes tienen varias alternativas o varios caminos para desarrollar ese o para cumplir con el requisito. Tatiana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Buenas noches para todos. Bueno, bienvenida. Entonces, pues Gracias. entonces hoy vamos a trabajar, como les digo, abro ese paréntesis, vamos a mirar el ejemplo de una tesis de grado, pues particularmente una que presenté para optar a mi título de maestría. Y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar un poquito la norma que rige la elaboración del documento, que es básico y es fundamental que ustedes la conozcan, porque como les decía y les mencionaba la semana anterior y como algunos me lo preguntaron durante esta semana, pues el documento es una formalidad que es indispensable, que hay que cumplir con ella. Y ese documento pues tiene unas características que se deben de cumplir para poder satisfacer las necesidades. Entonces, es fundamental que ustedes tengan la claridad sobre la construcción de ese documento. Les mencionaba que en últimas, podemos tener una idea muy buena. Puede que sea una estupenda idea, pero si no está el soporte o el documento físico como tal, es muy difícil que pueda trascender. Porque normalmente cuando yo voy a presentar un proyecto, pues lo primero que me piden es el documento y me abren una pequeña ventana, un pequeño espacio de unos 10, 15, 20 minuticos para hablar en términos generales acerca de la idea, pero pues no me van a dedicar un día completo para yo explicar paso por paso cada una de las etapas dentro del proyecto y todo eso. Entonces, pues normalmente abren una ventanita de 10, 15, 20 minuticos
y a partir del documento es que se toman las decisiones. Se presenta pues lo más importante en esa exposición o en ese tiempo que le dan, pero como tal el documento tiene que soportar todo eso que usted va a contarnos y muchas cosas más. Entonces por eso es tan importante la formalidad del documento. Específicamente pues en el caso de tesis de grado, entonces cuando usted va a optar o cuando usted va a sustentar, usted va a presentar su trabajo de grado ante las directivas de la universidad, pues entonces usted pues debe de haber elaborado un documento el cual presenta con anterioridad, él se revisa, entonces existen dos tipos de jurados, pues en ese caso, bueno, de profesores o de personas encargadas de revisar el documento. Uno que tiene que ver específicamente con la metodología de la elaboración del documento, todo lo que tiene que ver con redacción, todo lo que tiene que ver pues con cada una de las fases o cada una de las partes que debe llevar el documento. Entonces, un asesor metodológico y otro que ya es un asesor ya específico en el área donde usted está trabajando. Entonces, si usted está haciendo un desarrollo, no sé, contable, pues entonces tendrá la asesoría de un docente o de una persona especializada en esa área. Si usted está trabajando con ingeniería, entonces tendrá el asesor de un ingeniero, tendrá la asesoría de un ingeniero que conozca o que sea ducho pues en el tema que usted está trabajando. Entonces, a la hora de la presentación o de la construcción más bien de un trabajo de grado tesis, entonces usted cuenta con dos asesores, uno metodológico y otro ya profesional, otro ya específico. Entonces, el uno lo orienta en la construcción y elaboración del documento y el otro lo orienta en el desarrollo del proyecto como tal, desde la especialidad. Ese documento es revisado, es avalado pues por los asesores y luego es presentado ante un jurado. Lógicamente, antes de usted salir a exponernos en esos 15 o 20 minutos que tiene de tiempo para sustentar su proyecto, pues el documento ha llegado a manos de los jurados, los cuales lo leen, lo revisan, lo ojean, y en el momento de la presentación, en el momento de la sustentación del trabajo, pues entonces ellos van contrastando lo que usted está contando con lo que usted nos contó en el documento. Lógicamente tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que haber una concordancia en lo que usted está diciendo y en lo que está escrito, lo que está planteado en el documento. Y a partir de lo que usted presenta y del documento que usted elaboró, entonces se genera una serie de preguntas o una serie de inquietudes respecto a la temática de investigación. Entonces es un poquito pues como la descripción de ese proceso. A muchos se les facilita porque tienen de pronto ese pánico escénico no es tan arraigado, en otros definitivamente es un proceso algo complejo porque el temor a la presentación pública pues se hace latente y peor ahí en una condición de esas de tanta presión pues entre comillas, ¿no? Por lo que es la culminación de sus estudios profesionales. Entonces algunos sienten mucho, pues se les nota, ¿no? En su presentación se les va mucho como el hilo, la presentación como tal, se les nota mucho los nervios. No es que no hayan hecho el trabajo, no es que no lo conozcan, sino que los nervios muchas veces los vencen. Hay otros, por el contrario, pues que se les facilita mucho o que están acostumbrados, incluso muchos por su ocupación o por su trabajo, por el puesto que ocupan. Entonces, con nosotros han estudiado pues muchas personas que se desempeñan por lo menos en el cargo de ventas o en el área de ventas. Entonces, pues ellos son muy duchos con la palabra, por decirlo así, o tienen pues bastante experiencia con contacto con terceros. Entonces, ahí pues ellos llevan, entre comillas, una ventaja, pues porque desde el punto de vista hablar a un público o presentarle a un público, pues entonces ya tienen un poco la experiencia. De todas formas, a lo largo de la formación profesional de ustedes, porque la mayoría va comenzando, pues ustedes se enfrentan en diferentes escenarios dentro de cada una de las asignaturas. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes ahora, en esta etapa de formación, puedan ir formando unas buenas herramientas o vayan creando unos buenos hábitos a la hora de presentar trabajos. No solamente desde el punto de vista documental, no solamente el documento, también tienen que generar estrategias a la hora de la sustentación. Entonces, van a encontrarse con diferentes espacios dentro de las asignaturas donde ustedes tendrán que exponer, donde ustedes tendrán que presentar un trabajo. La idea es, muchachos, y el consejo que yo les doy desde ya, ustedes van arrancando, es que cada vez traten de hacerlo
de una mejor manera. No para nosotros como docentes, ojo, muchas veces ustedes se esfuerzan o están pensando es más en presentar un buen trabajo para que el docente vea y valore, pues, nada, piénselo, es que es para usted, ese ejercicio es para usted, eso no es para el docente. En últimas, pues el docente ya tiene que tener la experticia o tiene que tener el conocimiento que usted está presentando ahí en la exposición. Pero el ejercicio no solamente es presentar un tema, el ejercicio es prepararlo, el ejercicio es preparar una buena presentación, el ejercicio es usted documentarse, utilizar un buen lenguaje, adoptar una buena postura, tratar de vencer esos nervios o ese temor que nos da, ese pánico escénico que llamamos, que nos da cuando vamos a hablarle a un público. Entonces, la invitación mía desde ahora es para que ustedes aprovechen esos espacios. Como les digo, a algunos se les facilita, a otros se les dificulta un poco más, pero la idea es que durante su formación profesional, pues usted vaya mejorando esa habilidad. Eso es una habilidad. Se los confieso, yo jamás en mi vida pensé ser docente, jamás lo contemplé mientras estaba en mi colegio y cuando estaba en la universidad. Y algo que, pues, que a mí de lo que menos me llamaba la atención a la hora de presentar trabajos era una exposición. Yo esa vaina no le jalaba a eso. Pues porque en el colegio realmente la presión que se tenía era bastante. Los compañeros solo estaban pendientes de que uno dijera cualquier bobada o se equivocara en cualquier cosita para venirse con toda y atacar. Entonces, eso genera cierto tipo de resquemor o de recelo frente a ese tipo de situaciones. Pero pues ya uno en la universidad se ve enfrentado a eso y pues ahí ya no hay nada que hacer, o cumple o cumple. Es así de sencillo. En el colegio pues uno le sacaba mucho como el cuerpo a eso por la presión de los compañeros, por el bullying pues que se llama hoy en día, ¿no? Pero pues eso hace parte de los procesos de formación y en esa etapa pues el bullying es bastante fuerte, sobre todo en el colegio, ¿no? Entonces, pues muchos desde por allá tenemos se genera ese pequeño dilema. Pero pues las vueltas que da la vida me llevan a que hoy, o desde hace mucho tiempo, porque yo ya llevo realmente ya más de 15 años enfrentándome a diferentes escenarios con diferentes tipos de personas, no solamente ustedes jóvenes, he trabajado con adultos, he trabajado con niños, he trabajado en mis mañanas en un colegio público, entonces trabajo con adolescentes, con muchachos de bachillerato, desde sexto hasta 11, y he trabajado con niños más pequeñitos, entonces esos diferentes escenarios, pues ya, yo ya no me veo fuera de eso y yo nunca contemplé la idea o la posibilidad de que mi camino laboral y que mi camino profesional y que mi vida se convirtiera en una cosa como esta. Entonces, a la presión que se hizo en la universidad como tal, o responde, allá pues aquí pues uno los puede consentir mucho, ustedes son poquitos, pero pues yo me formé en una universidad pública del país, en la Universidad Nacional, yo tenía clase con 80 o 90 personas al mismo tiempo, entonces pues los profesores me podían dar el lujo que nos damos nosotros aquí. Entonces yo aquí puedo coger a uno por uno y decirle, ve Andrés, tenés que mejorar esto, mira esta muletilla, mira cómo te estás parando, o mira el lenguaje que estás utilizando. Allá es, hágale, y si le fue bien, bien, y si le fue mal, pues mal. Mire a ver cómo usted mismo se puede corregir. Entonces, pues la invitación es a que aprovechen todos esos espacios, porque más adelante pues van a necesitar y ya cuando estén en el campo laboral, ahí sí no hay opción de que usted se vaya a equivocar o que se le vaya una mala palabra o de que tenga un enredo por ahí o que los nervios lo venzan o no sé qué. Imagínese usted presentando un proyecto ante una empresa y lo llevan ante la junta directiva y los nervios se lo comieron. Muy duro. Entonces, hasta ahí llegó su proyecto. Entonces, tengan en cuenta eso. Son diferentes aspectos que hacen parte de todo esto. No es solamente elaborar un documento, porque hay algunos que son muy buenos con la herramienta informática, o no solamente es presentarse frente a un escenario y presentar una idea, que como les digo, hay unos que son muy buenos en ese aspecto. Son varias cosas a tener en cuenta. Entonces, la idea es que van aprovechando todos los espacios que se van generando en la universidad para que ustedes puedan desarrollar o puedan cultivar o puedan practicar y cada vez ir mejorando un poco más eso. Pónganselo como un ejercicio personal, no para presentárselo a un docente, no para ganar una asignatura, sino para ustedes mismos, que cada vez que vayan a hacer una presentación, cada vez lo hagan mejor, cada vez utilicen mejor las herramientas, cada vez utilicen mejor el lenguaje, cada vez usen mejores presentaciones, por ejemplo. Es muy triste tener que ver en una sustentación de trabajo de grado que lleguen estudiantes con presentaciones
en cualquier herramienta. Ojo, hay algunos docentes, sobre todo en el ámbito universitario, que son muy dados a que es que PowerPoint eso es para niños de colegio, para niños de escuela, que ya me lo tienen que presentar es en Prezi o en Canva o yo no sé en qué herramientas nuevas que van saliendo, porque es que PowerPoint es para niños, no. La herramienta es simplemente un medio, lo más importante es cómo se desempeña usted, pero sea la que sea la herramienta que usted escoja, pues la utilice bien. Entonces es muy triste que llegue un estudiante a culminar su proceso de formación profesional y presente una presentación o haga un trabajo, no sé, en cualquiera de esas herramientas, en la que sea, pero que me salga con una chorrera de textos y a la hora de sustentar se pare a leerme diapositivas o a presentarme un video con un montón de textos. Eso es lo que realmente a uno pues lo desilusiona. Se supone que todo eso tuvo que haberse pulido durante el proceso de formación profesional. Entonces, la invitación para que ustedes cada vez lo hagan mejor, cada vez utilicen mejor las herramientas, cada vez usen mejor el lenguaje, cada vez traten de hacer la presentación, la exposición del tema de una mejor manera. Eso es para ustedes, como les digo, no es para nosotros los docentes. Que lógicamente uno se siente bien, uno se siente cómodo, uno se siente orgulloso cuando ustedes demuestran eso, que cada vez lo hacen un poco mejor. Y como les digo, van a tener diferentes escenarios con diferentes asignaturas, diferentes profesores para desarrollar ese ejercicio. Y es fundamental que usted en esta etapa de formación profesional pues se equivoque, porque es que nos vamos a equivocar. Nos da miedo, sí, nos da susto, nos sudan las manos, nos tiemblan las piernas. Las niñas por lo general se cogen el cabello y empiezan a hacerse monitos y empiezan a pasarse los dedos entre su cabello y los muchachos se mandan las manos al bolsillo y bueno, y se empiezan a rascar la cabeza y se cogen la barba, bueno, de todo, se ve de todo en ese escenario. Cuando uno está al otro lado como jurado, pues, o como evaluador, pues uno nota todo ese tipo de cosas. Pero pues a todos nos ha pasado, porque yo de ahí no me salgo y a todos nos pasa. La idea es pulirlo, en estos espacios pulirlo, en el escenario universitario pulirlo, cosa que cuando usted termine y se gradúe como profesional, pues ya tenga un poco más de experiencia y ya no vaya a cometer errores tan infantiles como ir a presentarse con un traje pues, o con una vestimenta no adecuada o a utilizar el lenguaje no adecuado. No es lo mismo hablarle a niños, no es lo mismo hablarle a adolescentes, no es lo mismo hablarle a ustedes jóvenes que ir a hablarle a la junta directiva de la empresa. Nos dejan un poco de cuchos allá, bien vestidos y no sé qué. Por ejemplo, mi lenguaje, yo he tenido que modificarlo de manera significativa, porque en todos los escenarios no puedo usar el mismo lenguaje. Entonces, yo no le puedo hablar de la misma manera a los niños que a ustedes, o no le puedo hablar de la misma forma que le hablo a ustedes a mis jefes, a mis superiores. Entonces, cuando tenemos reuniones, yo no puedo tratarlos a ellos como, no puedo utilizar el lenguaje, por ejemplo, como el que uso con ustedes en el aula de clase en la cotidianidad. Entonces, hay que aprender a manejar eso y eso hace parte de su formación profesional. No está aquí metido en la asignatura, ni ningún profesor le va a decir, vea, esta asignatura es para específicamente pulir eso, nada. Simplemente hace parte del ejercicio y ustedes deben de ir puliéndolo. Entonces, en la primera tutorial les mostraba y en todas mis asignaturas yo siempre muestro el documento llamado plan de aula y allá hay unas competencias generales, unas competencias básicas generales que son de lenguaje las primeras, que hacen parte de todo esto. No importa si las materias de matemáticas o no importa si es esta de investigación o no importa si es la de informática, en todas ellas hacen parte el lenguaje. Entonces, por eso están involucradas ahí y es fundamental que vamos desarrollando y que vamos cultivando ese tipo de habilidades. Entonces, primera invitación es esa. Les comparto entonces por acá el documento. Voy a mostrarles aquí de una forma pues muy general el documento que yo le presento a la universidad en la cual estudié mi maestría. Yo realicé una maestría en la enseñanza de las matemáticas. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Un documento en PDF. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, para yo poder optar a mi título de maestría, uno de los requisitos, entonces, era la presentación de un trabajo de grado, una tesis de grado. Esta semana algunos estudiantes que están aquí, que ven otra asignatura conmigo, me preguntaban, profe, pero pues aquí no es necesario, no es obligatorio presentar la tesis. No, ustedes tienen varias alternativas. Pero
cuando vamos a hacer otro tipo de estudio ya no pregrado, sino una especialización o una maestría o un doctorado, ¿qué pasa? Y yo, no, allá sí, en ese escenario las universidades exigen una tesis de grado. Entonces también es bueno que ustedes hayan hecho el ejercicio acá en pregrado, donde van a tener más tiempo, donde van a tener más oportunidades de, o mayor cantidad de pronto docentes que los puedan asesorar, porque ya en especialización, en maestría o en doctorado, pues ahí sí ya la cosa es más personal. Allá le van a dar unas cuantas charlitas o unas cuantas tutorías sobre la tesis, pero no le van a dar la asesoría que se presenta o que se brinda pues a nivel de pregrado. Entonces, ténganlo presente si de pronto alguno de ustedes también tiene pensado, proyectado continuar sus estudios a nivel pues ya especialización o maestría o doctorado, pues lo más probable es que para poder optar a su título tenga que presentar una tesis de grado, un trabajo de investigación en diferentes, en cualquiera de las áreas pues que se esté especializando o que se esté haciendo doctor o maestro, entonces ténganlo presente. Entonces, para yo poder optar a mi título de maestría como docente, y específicamente pues en el área de las matemáticas, entonces la universidad me exigía un trabajo de grado, un trabajo de investigación. Entonces, pues como les dije ahora, yo trabajo en una institución pública, yo trabajo con muchachos, con adolescentes, bachillerato, entonces, pues mi ejercicio lo hice allá. Por eso les decía la semana pasada, pues que el ejercicio de ustedes debería de ser en la empresa donde trabajan. ¿Por qué? Por el tiempo, por la facilidad de la información, por la facilidad de poder aplicar las estrategias que se plantean ahí, en ese escenario que es donde uno normalmente se desenvuelve. Entonces, yo realicé un trabajo con los niños de grado octavo, de mi institución educativa que se llama Arturo Gómez Jaramillo y que queda en el municipio de Alcalá. Yo trabajo en el municipio de Alcalá, en la concentración rural agrícola Arturo Gómez Jaramillo. Entonces, específicamente, me centré en el trabajo con niños de grado octavo y particularmente en un tema que para muchos se vuelve muy complejo o se vuelve bastante engorroso, pues se les dificulta un poquito. Se llama el trabajo con ecuaciones y específicamente con la ecuación lineal. ¿Por qué? Porque esta es la que me da la puerta a poder resolver problemas ya de la vida cotidiana, problemas reales, utilizando la matemática. Entonces, hasta grado séptimo, bueno, muchos de ustedes ya vieron matemática 1 conmigo y hasta aquí llegamos, y ahora están viendo matemática 2 y más o menos van a entender lo que les estoy diciendo. Entonces, una cosa es saber sumar, restar, multiplicar y dividir, y otra cosa es resolver problemas utilizando herramientas matemáticas. Entonces, pues hasta grado séptimo todos íbamos muy bien, sumando, restando, multiplicando y dividiendo. No teníamos mucho problema porque casi todos los ejercicios eran, realiza esta operación matemática. Entonces le daban a uno una serie de números y súmelos o réstelos o multiplíquelos o divídalos. O incluso sáqueles raíces o sáqueles o elévelos a una potencia. Pero cuando llegamos al grado octavo aparece un nuevo escenario matemático que se llama álgebra. Entonces, pues ahí aparecen las ecuaciones y ese tipo de cosas. Y ahí muchos tambalean. Entonces, por eso me centré en ese momento en reforzar o en profundizar o en generar estrategias que me permitieran a mí como docente facilitarle a los estudiantes que estaban en ese espacio o en ese dilema poder reforzar o poder mejorar o contribuir de una forma diferente a ese tema en particular. Entonces mi trabajo gira en torno a eso. Entonces, ¿de dónde saco la idea? Pues nada, yo de mi experiencia, de lo que llevo dando clase y de identificar y de observar cuáles son los problemas más comunes que presentan los estudiantes. Entonces, uno de ellos es ese, el paso de la matemática que llamamos aritmética al álgebra y la aplicación del álgebra con todas las herramientas matemáticas que ya habían visto desde primaria para la solución de problemas. Entonces, ustedes pues muchos, como les digo, ya están viéndolo ahorita, o lo han visto ya conmigo en matemáticas. Entonces, también en el escenario de la clase les digo, es que uno de los principales problemas que ustedes presentan es ese, la interpretación del lenguaje verbal y llevarlo al lenguaje matemático y después utilizar una serie de procesos matemáticos o de métodos matemáticos para resolver problemas. Entonces, básicamente en eso gira mi trabajo. No es el único problema, hay muchísimos.
pero yo quise abordar ese. Entonces, pues entonces las primeras páginas, pues portada, contraportada, entonces hay una diferencia entre la portada y la contraportada. Ahorita con las normas APA lo miramos, pero aquí lo podemos identificar fácilmente. Va el título del trabajo, luego va el nombre del autor, en este caso pues mi nombre, la facultad, la universidad, a qué programa académico curricular pertenece, la ciudad, el país y la fecha. Este trabajo lo presenté en el año 2017. Y en la contraportada, pues lo único que aparece diferente a eso es simplemente para qué se presenta el trabajo. Entonces, para optar al título de magíster en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, y el nombre del director del trabajo de grado, en este caso pues del profesor que me asesoró en la elaboración del trabajo. Lo demás pues se conserva igualito. Luego vienen unas páginas, una dedicatoria, luego vienen unos agradecimientos, que hacen parte pues de la formalidad del documento, ¿no? En este caso, tesis de grado. Luego, lo que les mencionaba un poquito la semana anterior, viene un resumen que consta de 350 palabras máximo. Entonces, ahí, bueno, ya empieza el lenguaje a jugarnos una mala pasada, porque ¿cómo hago para resumir un trabajo de 100 páginas en 350 palabras? Entonces, tengo que hacer muy buen uso del lenguaje. Al final del resumen aparece, les decía la clase pasada, un apartado que se llama palabras claves. Entonces, las palabritas básicas o generales que se van a encontrar durante todo el documento. Esto para facilitar la búsqueda en las bases de datos. Y por último, perdón, después viene eso mismo, pero en inglés. Entonces ya recibe el nombre de Astra y aparece lo mismo que está en el resumen, pero en inglés. Ahí pues Google les puede ayudar mucho, o algunos que hayan hecho cursos de inglés pues les pueden colaborar. Y las palabras claves en inglés pues son las keywords, las mismas, pero pues ya escritas en inglés. Recuerden que estas son para ayuda en las bases de datos para los buscadores. Luego viene la tabla de contenidos, entonces acá aparece todos los contenidos de una forma ordenada, siguiendo la norma, utilizando los diferentes estilos de numeración y todo eso. Entonces, la construcción del documento pues también implica un trabajo y hay que hacerlo bien hecho. Luego tenemos la lista de figuras, los anexos, la lista de las tablas, si tenemos gráficas, bueno, lista de gráficas y todo ese tipo de cosas. Luego aparece la introducción, entonces en el documento que les compartía la semana anterior, aparecía entonces qué debe aparecer en la introducción o qué preguntas debe responder la introducción. Entonces, para guía en la escritura del documento. Entonces acá tenemos la introducción del documento, por acá aparece la descripción del problema, entonces cuál es el problema que se presenta. Entonces, pues yo planteo aquí y les leo rápidamente la base mía, o mejor dicho, a mí me jalan las orejas en el colegio por los resultados que obtienen los muchachos en las pruebas, a ver, en las pruebas 11. Entonces, ese es como el termómetro con el cual nos miden a nosotros como docentes. Entonces, a estos muchachos les fue bien en esto, les fue bien en esto, les fue mal en esto. Entonces, pues, ese es el soporte para poder desarrollar mi problema. Ojo, una cosa es lo que yo observe o lo que yo perciba, otra cosa es lo que me muestren ya unos estudios. Entonces, pues si yo tomo los resultados de la prueba de ICFES, hoy por hoy la prueba de ICFES que llega o los resultados que llegan al colegio son muy detallados. Entonces allá nos dicen, vea, los estudiantes fallaron en esto, fallaron en aquello, en esta parte que evaluaba, por ejemplo, trigonometría, les fue bien, en esto que hablaba de aritmética, les fue mal, o en esto que tocaba problemas de álgebra, no les fue bien. Entonces, ese es el sustento ya desde el punto de vista documental para mi trabajo. Porque yo podría decir, o yo podría, pues por salirme por la fácil, decir, no, ese es el problema que hay, ese de la ecuación lineal, entonces me voy a centrar en desarrollarlo ahí, no nada. Entonces, acá, pruebas saber ICFES a nivel nacional. A nivel internacional, pues Colombia hace parte ya de una organización que es la OCDE y es la que genera o la que desarrolla las pruebas PISA. No sé si las habrán escuchado. Son evaluaciones internacionales, evaluaciones externas, pues ajenas al país, donde todos los países miembros de la OCDE son evaluados en matemática, en castellano, en lenguaje, en competencias ciudadanas y otras más, y se genera un ranking. Durante los últimos años
Colombia ha venido ocupando los últimos lugares en ese ranking en la prueba internacional PISA. Y una de las áreas o de los elementos donde más mal nos va es en la matemática. Entonces, pues eso también avala lo que les estaba diciendo. Entonces, aquí ya tengo dos soportes de carácter reconocido para avalar mi trabajo. Entonces, utilizo la fuente de la OCDE, los resultados de la prueba PISA, que también son muy detallados y ahí nos dicen, esta pregunta evaluaba tal área del conocimiento de la matemática, entonces podemos detectar haciendo pues un análisis, un estudio de ese, que fallábamos ahí. Entonces, estoy sustentando. ¿Listo? Ahí está el problema. Dime. Entonces ahí usted aplica lo de cualitativa y cuantitativa, o eso Ya voy no. para allá. Sí, 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 eso está más abajito, ya se los muestro. Entonces, en mi trabajo va a ser numérico, mi trabajo fue cuantitativo. ¿Listo? Sí, porque ahí dice exactos. Ajá, entonces yo acá estoy trabajando con números desde el principio y al final va, igual, no importa si fuera cualitativo, pues también estos números serían el soporte de. Pero en la estrategia que yo planteo, yo utilizo los números para poder sacar las conclusiones. Entonces ahí es donde se determina el enfoque, si es cuantitativo o cualitativo. Los números son los que me dan el soporte a los resultados que yo obtengo, a las conclusiones que yo planteo. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente estoy usando los números que genera el ICFES, los números que genera la OCDE con su prueba PISA, para poder decir que hay un problema en el área de matemáticas con los estudiantes colombianos. Entonces, el OCDE me habla a nivel Colombia, el ICFES pues, a nivel Colombia frente a otros o países, el ICFES me habla a nivel institución frente a las demás instituciones en el país. Entonces yo ya detecto que mi institución está teniendo problemas ahí, entonces yo necesito atacar esa problemática. Entonces, pues por acá ya empiezo ya en forma particular, entonces ya digo que en mi colegio los estudiantes son muy apáticos a la matemática, porque ellos siempre preguntan lo mismo que preguntan ustedes acá en la universidad. Profe, ¿para qué me sirve todo eso que estamos estudiando en la vida real? ¿Para qué yo veo polinomios? ¿Para qué yo veo ecuaciones? ¿Para qué yo veo fraccionarios? Eso en la vida real. Eso sí sirve para algo. Esa es la pregunta que normalmente un estudiante le hace a un profesor de matemáticas. Y ese desinterés, pues entonces se ve reflejado en esos resultados tan malos. Entonces, pues acá ya voy aterrizando, miren que voy de un concepto muy general, ya voy aterrizando aquí a mi colegio y aquí ya voy específicamente al punto que voy a atacar, que es la ecuación lineal. Entonces, por acá ya hablo específicamente de la lineal. Entonces, observen, arranco de algo muy general, de la OCDE, estoy hablando a nivel internacional, luego aterrizo en Colombia con los resultados pruebas ICFES, luego me vengo para mi colegio y hablo en general de los estudiantes de mi colegio, y finalmente aterrizo en mi área, que es la matemática, y en un tema en particular, que es el tema de estudio mío o de mi trabajo de investigación. Entonces, más o menos como para poder ir hilando y justificando y construyendo. Porque es que la pregunta que por ahí ustedes me podrían hacer ahora es, profe, ¿cómo hago para escribir todo eso? ¿De dónde saco información? ¿Y cómo hago para relacionar una cosa con otra? Entonces, de una vez, les sugiero, muchachos, arranquen si tienen la posibilidad de tener datos globales, háganle y luego vengan a datos nacionales, y luego vengan a datos regionales, y luego vengan a datos locales. Listo, ya aterrizó. Y ahí, cuando usted hace esa descripción, ya lleva 3, 4 párrafos de texto. Miren, en esa descripción yo ya me gasté toda una página. Y ya luego, pues empiezo a hablar de puntualidades. Entonces, miren, ahí yo hago una descripción desde lo general a lo particular y luego lanzo una pregunta. Entonces, esa pregunta pues está ligada con la hipótesis que yo planteo, que yo me propongo para mi trabajo de grado. Entonces, pues yo digo, voy a utilizar una herramienta que se llama unidades didácticas. Esa es la herramienta o la estrategia pedagógica que yo voy a usar con estos muchachos, con los que voy a hacer el trabajo. Entonces, la pregunta que yo planteo a partir de eso, yo digo que con la implementación de unidades didácticas, es mi hipótesis, los estudiantes van a poder asimilar de una mejor manera el aprendizaje y la aplicación de las ecuaciones lineales. Ese es mi planteamiento, esa es mi hipótesis. Entonces yo digo, listo, entonces yo convierto eso en una pregunta. Entonces yo digo, el uso de las unidades didácticas, que es la herramienta o la estrategia que voy a usar como estrategia metodológica en la enseñanza de la ecuación lineal, logrará contrarrestar el desinterés que muestran los estudiantes por la matemática y relacionar saberes de diferentes áreas como la física, la biología, las ciencias sociales, la matemática, para potenciar el pensamiento variacional, bueno, lo que tiene que ver pues, con el álgebra
en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa donde yo trabajo, para poder resolver problemas de su contexto que involucren este tema. Entonces, esa es la pregunta que yo hago. Esa es la hipótesis que yo planteo, es quitarle la pregunta. Yo digo, las unidades didácticas como estrategia pedagógica nos van a permitir combatir estos problemas. Eso es lo que yo planteo como hipótesis. Aquí lo escribo en forma de pregunta, porque siempre debemos de plantear una pregunta de investigación, se llama, señorita, pregunta de investigación. Entonces, miren que todo esto hace parte, apenas estoy comenzando el documento, ahí todavía no estoy diciendo dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Sí en forma general, pero pues no he hablado ni de las características ni nada, estoy hablando de forma muy general. Por acá luego viene la justificación de por qué se hace necesario atacar ese problema. Pues de lo que ya escribí arriba, es el insumo para poder escribir acá. Entonces, ¿cuál es mi justificación? Que el colegio tiene unos resultados en pruebas IFES muy malos. Esa es mi justificación. Entonces, se hace necesario, yo como docente de matemáticas de la institución, generar o proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento de esos resultados. ¿Y cómo? Pues atacando directamente a los que presentan las pruebas, en este caso, pues a los estudiantes. Entonces, hay que generar estrategias diferentes a las que se están usando para que el estudiante pueda asimilar de una mejor manera ese tema. Y cuando se presente a la prueba IFES, se pueda desempeñar mucho mejor. Entonces, esa es la justificación. Entonces, aquí lo escribo, simplemente lo redacto utilizando pues, el lenguaje y me apoyo en los soportes del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, pues hago uso, mire, a entidades reconocidas. Entonces, aquí no van a encontrar ni que Wikipedia me dijo, ni que el Rincón del Vago me dijo, ni Tareas Plus, ni nada de esos portales donde ustedes encuentran mucha información, que alguna es buena, pero gran parte es información creada por estudiantes de colegio, entonces es muy vaga o muy plana, y muchos, es increíble encontrar en una tesis de grado que coloquen una referencia de una página o de un portal como este. Realmente ahí se nos cae pues toda la estantería. Yo digo, Dios mío, ¿qué le puede pasar a un estudiante por la cabeza para citarme al rincondelvago.com, por ejemplo? Tenaz. Pues sin demeritar el contenido que tenga la página ni nada, pero pues nada. Yo aquí, por ejemplo, me apoyo en lo que dice el Ministerio de Educación Nacional. Entonces yo lo traigo a colación acá para darle sustento y justificación a mi trabajo. Entonces el ministerio me dice, a mí desde el área de matemáticas, como docente, tengo que proponer estrategias diferentes o diversas estrategias para que los estudiantes puedan asimilar los contenidos que yo enseño. Entonces, pues yo tomo lo que dice el ministerio y simplemente lo coloco ahí. Bueno, luego vienen los objetivos, entonces acá tenemos un objetivo general del cual les hablaba la semana anterior, es el macro, es la tarea general, entonces acá yo digo, voy a diseñar e implementar una unidad didáctica, esta es la estrategia que yo utilizo, para facilitar el aprendizaje de la ecuación lineal. Eso es lo que voy a hacer, ese es mi trabajo, diseñar e implementar una unidad didáctica para facilitar el aprendizaje de la ecuación lineal. Esto con el objetivo o con el fin último de que los muchachos puedan rendir de una mejor manera en las pruebas. Bueno, por acá unas tareas puntuales para lograr eso. Pues tengo que hacer un análisis diagnóstico primero, tengo que diseñar una unidad, la unidad, luego tengo que hacer una relación de las diferentes actividades de esa unidad con el contexto del estudiante, porque yo voy a las actividades que voy a hacer, pues las quiero hacer en la cotidianidad de los muchachos. Por ejemplo, Alcalá es un municipio agrícola. Allá el café prolifera, pues es uno de los principales elementos que, pues algunas de las actividades planteadas desde matemáticas relacionan la cotidianidad de ellos, el cultivo del café, el cultivo del plátano, por ejemplo, o de los cítricos, mandarinas, naranjas, ese tipo de cosas, se ven por allá. Entonces, esa es cotidianidad para el estudiante. Entonces, dentro de mi estrategia, pues yo planteo eso. Bueno, vamos a trabajar en el contexto de ellos, para que sea más familiar para ellos y lo puedan entender mucho más fácil. Entonces, bueno, listo. Es lo mismo que hago yo con ustedes acá. Entonces, yo, siempre que arrancamos, bueno, ustedes son estudiantes de logística o de contaduría o de ingeniería. Entonces, no es lo mismo hablarle a ingenieros en mi clase porque yo utilizo ejemplos o utilizo ejercicios desde el punto de vista de ingeniería a trabajar con ustedes logísticos o trabajar con contadores o con administradores, porque ya los ejercicios de ustedes están más encaminados a esa área. Entonces, pues simplemente es tener en cuenta esas consideraciones. Bueno, luego me dice por ahí implementarla y evaluar la estrategia. Listo. Profe,
Dígame. Una pregunta, ¿y el por qué ecuación lineal es su pregunta clave? ¿Ves su palabra clave? Uno como Por, lo... como le digo, de mi experiencia, de mi trabajo, de mi observación y de los resultados que me plantean las pruebas, yo detecto que hay un nivel muy bajo en cuanto a la resolución del problema utilizando ecuaciones. Entonces, yo me voy a la base, la ecuación lineal. Por ejemplo, ustedes están viendo, bueno, algunos están viendo matemáticas 2 conmigo, entonces ya vimos que, o viendo matemática 1, hay ecuación lineal, hay ecuación cuadrática, ecuación cúbica, y ahí para arriba. Entonces, la base, el trabajo más fácil, en donde usted puede entender lo que es una función o no es una función, es trabajando con la ecuación lineal. Entonces, por eso yo me centro en la base. Yo digo, bueno, la base, el pilar de todo lo de la resolución de problemas mediante ecuaciones arranca con la ecuación lineal. Y si yo ahí tengo problemas, de ahí para arriba voy a seguir teniendo problemas. Entonces yo trato de fortalecer ese cimiento para que después, cuando estén viendo la cuadrática o la cúbica o las funciones trigonométricas en décimo y en once, pues ellos ya tengan claro lo que es una función o una ecuación y cómo se resuelve y ese tipo de cosas. Entonces, por eso me centro yo ahí, en ese caso. Yo lo decidí, esa fue ahí yo lo decidí. Soportado, pues lógicamente en los resultados, como les digo, que me generan las pruebas de estado, en este caso. Entonces, después de los objetivos, ahí terminaría el primer capítulo del documento como tal, que es el planteamiento del problema en esas fases que teníamos la semana pasada. Ese es el planteamiento del problema. Luego pasaríamos a la tercera fase. Ah, bueno, algo que se me olvidó mencionarles. Entonces, listo, la universidad me dice, usted tiene que presentar un trabajo de grado, listo. Entonces, yo empiezo a generar ideas, que era la primera etapa o la primera fase en el enfoque cuantitativo. Entonces yo digo, ah, listo, hablemos pues de álgebra. Entonces, ah, listo, el álgebra se les da muy duro a los muchachos, por ahí empecé yo. Pasar de los números a las letras se les dificulta. Pero es que álgebra abarca muchas cosas. Yo puedo trabajar polinomios, yo puedo trabajar funciones, yo puedo trabajar ecuaciones, ¿no? Y todo lo que yo quiera. Entonces, no, seamos más puntuales. Entonces empiezo a pulir la idea. Y ahí es cuando llego a eso de la ecuación lineal, cuando empiezo a pulirla. Después de esa, que es la segunda etapa de pulir ahí, entonces me voy para el planteamiento del problema. ¿Qué es esto? Acá estoy generando los límites. Aquí, por ejemplo, hablo de ecuación lineal específicamente. Es un límite, porque cualquiera de ustedes me dice, profe, pero es que hay más tipos de ecuaciones. Yo sí, pero mi trabajo se va a centrar ahí, porque si quiero o pretendo abarcar todos los tipos de ecuaciones, pues me va a meter en un problema, porque el trabajo va a ser bastante largo. Entonces, por eso me limité a la ecuación lineal. Luego del planteamiento del problema, que era la segunda fase, o la segunda fase, creo, la tercera fase, venimos a la recopilación o a la revisión teórica. Entonces arranca el segundo capítulo, que hace parte o que me marca todo lo que tiene pues que ver con los diferentes marcos. Entonces ese capítulo, el formato de la universidad llama marco referencial, y arrancamos con unos referentes epistemológicos, simplemente es un poquitico de historia. Entonces me tengo que remitir a los documentos, a los libros y mirar desde qué época atrás los antiguos estaban trabajando con la ecuación lineal, hacer un pequeño barrido, un pequeño recuento, un resumen, entre comillas, no una síntesis, mejor, no un resumen, sino una síntesis. Entonces, para poder escribir esta revisión histórica, fueron una, dos, tres, cuatro páginas, cuatro paginitas. No se saben cuántos libros tuve que leer y cómo tuve que cruzar la información y cómo tuve que organizarla para poder escribir las 4 páginas. Porque si yo les digo historia de la matemática, pues hay toda la cantidad de libros que usted quiera. Pero pues tendría que empezar a filtrar la información buscando específicamente lo que yo estoy trabajando, que son las ecuaciones y particularmente la ecuación lineal. Entonces, esas primeras 4 páginas son tomadas de otros documentos, simplemente que yo tuve que hacer el proceso de organización, de filtración de la información y de poder acoplar lo que me decía un libro con lo que me decía otro libro y con lo que me decía el otro libro y con lo que me decía una revista y con lo que me decía un documento electrónico, bueno, todo eso para poder armar esas 4 paginitas. Ahí, pues yo cito los diferentes libros o trabajos que utilizamos para poder escribir esto. Muchas de las palabras que están acá no son mías, son tomadas de esos libros. Eso no es pecado, muchachos.
yo voy a utilizar lo que otros ya han hecho. Es que yo no me voy a poner a estudiar historia de la matemática. Yo solamente estoy haciendo un referente o estoy haciendo una referencia a eso porque mi trabajo lo amerita. Pero lo que sí es fundamental, acá está, vea, es esto, decir de dónde se sacó esa información, de qué libros me estoy guiando o me estoy apoyando para escribir lo que está acá. Y es más, puedo tomar partes de lo que está en esos libros y transcribirlos acá tal cual, siguiendo las reglas o los protocolos de citación de documentos en la norma que vayamos a utilizar. Eso no es un problema o eso no es pecado, porque los libros están ahí, yo los estoy utilizando. Lo que sí es pecado es traer y copiar y pegar de por allá y no colocar de dónde lo saqué ni quién era el autor. Eso sí es pecado, eso se llama plagio. Bueno, eso no es pecado, es delito. Entonces, hoy en la legislación colombiana eso se llama delito. Es una falta contra los derechos de autor. Entonces yo debo de citarlo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ese ejercicio implica entonces citar o hacer referencia a los diferentes autores que se utilizan y si yo saco información literal de otro documento lo puedo hacer, simplemente debo de colocarlo de dónde lo saqué, a quién le pertenece eso no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando, pues como les digo, siga las normas o el protocolo pues para referenciar los documentos o los textos que hemos utilizado. Entonces, acá en la parte teórica, pues está muy dado a que de verdad saquemos información de por allá. ¿Ves? Por allá de historia matemáticas, acá ya marco conceptual, ojo, entonces ya son conceptos. Entonces, allá un poco de historia, acá conceptos. Entonces, pues mi trabajo es de ecuación lineal, yo tengo que explicar qué es la ecuación lineal. Entonces, también miren que voy referenciando de dónde tomo información, de qué libros me estoy apoyando, de dónde me estoy documentando para darle sustento a eso. Porque si yo no lo hago, entonces podríamos decir que todo lo que está escrito aquí yo me lo inventé o es de mi autoría. Y cualquiera podría compararlo con otro documento y van y encuentran lo mismo y van a decir, profe, pero es que eso no lo dijo usted, eso estaba en este libro, y ahí no aparece su nombre por ninguna parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A manera de experiencia, muchachos, hace algunos años un estudiante estaba sustentando su tesis de grado y el documento en gran parte era tomado de otras tesis de grado. Entonces se generaron problemas con derechos de autor y el estudiante fue suspendido durante un año de la universidad, no se pudo graduar porque él ya estaba solamente sustentando, ya había terminado materias y todo eso, y finalmente él terminó por desertar de la universidad, no se graduó, solo por eso. Y el problema fue que su documento pues no referenció absolutamente nada y pues la otra era que gran parte de su documento pues no era de él, era de otro trabajo de grado. Entonces mucho cuidado con eso, muchachos. Ya se supone que usted es un profesional cuando va a presentar el trabajo de grado, entonces ahí sí la honestidad y la responsabilidad para presentar estos documentos pues es suya. Ahí es donde se ve qué tipo de profesional va a ser usted. Entonces para que lo tengan presente. Entonces, como les digo, no es pecado citar, no es pecado escribir lo que otro ya ha escrito, o no es pecado parafrasearlo. Por ejemplo, parafrasear es una palabra muy utilizada cuando se elaboran ese tipo de documentos. Yo leo un documento, yo leo un artículo, yo leo un libro, y yo quiero decir eso mismo, pero no lo voy a decir tal cual como está ahí, lo voy a decir con mis propias palabras. Eso se llama parafrasear. Entonces yo hoy leo parte de un libro, un capítulo de un libro, o una parte, un extracto de un libro, y yo vengo y lo escribo aquí, pero con mis propias palabras, diciendo lo mismo, pero usando mis palabras. Eso se llama parafrasear, y eso está permitido y no hay ningún problema, teniendo en cuenta que usted referencia en su bibliografía esos libros que utilizó. Entonces, allá en las referencias bibliográficas tiene que aparecer el documento donde usted encontró esa información y que aquí la parafraseó. Eso no tiene ningún pecado, no es ningún problema, siempre y cuando pues aparezcan los créditos como tal. Entonces, para que lo tengan presente. Por acá aparece un marco legal, un marco legislativo, entonces pues ya me refiero exclusivamente a lo que dice
el Ministerio de Educación Nacional, que es el máximo ente desde el punto de vista nacional en educación. Entonces, pues aquí sí prácticamente era, ahí sí mucho copiar y pegar de los documentos que genera el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, todo esto está en los libros del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, yo no me inventé nada de esto, eso lo tomé de allá. Pero yo lo referencio, yo acá digo, por ejemplo, los estándares básicos en matemáticas, esos son del Ministerio de Educación de Educación Nacional. Entonces, enfocados en las ecuaciones, yo saco esta parte de acá, lo tomo literalmente, esto está tomado literalmente de allá. Entonces, pues en cuanto a eso, yo simplemente hago la citación y traigo, porque yo no voy a inventar eso, eso ya está hecho. Yo por acá lo sigo diciendo, el Ministerio de Educación Nacional en el 2005 dice esto y dice aquello, y dice que tenemos que hacer esto y que hacer aquello. Entonces, eso hace parte de la construcción del documento. Por acá, por ejemplo, me dicen, en el 2005 el Ministerio de Educación Nacional entonces saca un documento que se llama Portafolio de Modelos Educativos, y esto es traído de allá literalmente. Esto no me lo invento yo, esto lo escribió el ministerio. Entonces, pues yo lo utilizo para soportar desde el punto de vista legal mi trabajo. Entonces, todo lo que yo hago está marcado dentro de lo que dice el ministerio, que es mi patrón o la cabeza más alta, mi patrón más arriba en la escala. Y estos cuadros y estos muñecos los tomo de documentos del ministerio. Simplemente es eso. Y luego si viene, entonces, bueno, acá todavía estoy en los marcos, estoy explicando cuál es la estrategia que voy a utilizar, la unidad didáctica, entonces, ¿qué es? Por acá algunos autores, entonces esto lo copio literalmente de unos documentos, ¿no? Todo eso. Por acá también lo mismo, algunas definiciones traídas literalmente, pero miren que se hace la referencia de dónde se toma, quién es el autor, en qué año se escribió eso. Y en la bibliografía aparece ya el nombre completo del documento del libro, con el nombre del autor y con la fecha y la editorial y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es la construcción del segundo capítulo, que hace referencia a la parte teórica. Entonces, miren, marco conceptual, marco teórico, alguna parte de datos históricos, marco legal, marco ambiental si cabe, marco tecnológico si cabe. Y por acá voy terminando esta parte con los antecedentes. Entonces aquí ya específicamente hablo de mi institución educativa, cuál es el contexto que se vive en la región. Entonces lo que les decía ahora, la mayoría de los estudiantes pues o por allá predomina más bien el café y el plátano. Entonces muchas de las actividades están centradas en estas actividades cotidianas de los estudiantes. Mi colegio hace parte del paisaje cultural cafetero, entonces también lo resaltamos acá. Algunas actividades encaminadas a fortalecer esto, paisaje cultural cafetero, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, con toda esa información, como yo estoy allá y yo la conozco, entonces yo puedo construir el documento. Si yo no estuviera en el colegio, digamos que yo quisiera el trabajo allá, pero yo estoy aquí en Cartago y yo no tengo la facilidad de acceder a toda la información que hay allá, sería muy difícil hacerlo. Por eso la semana pasada les decía, pues ustedes estando dentro de la empresa, pues van a tener la facilidad de acceder a la información, de hablar con las personas indicadas, con los que corresponden. Pero es muy difícil que yo como particular pueda ir, por ejemplo, a papeles nacionales a hablar con, no sé, quién será el jefe de Jonathan, por ejemplo, en la parte de tratamiento de aguas, y yo le voy a decir, venga, yo voy a estudiar un trabajo de grado para la universidad, y yo necesito que usted me explique cuál es el procedimiento o cuáles son los protocolos que ustedes están siguiendo para el tratamiento de aguas residuales. Va a ser muy difícil que él me entregue toda la información completa. De pronto, por hacerme el favor y por sacarme de plano, me dará cualquier dato por ahí muy general, pero ya las particularidades es muy difícil que me las dé. Caso contrario, por ejemplo, Jonathan estando allá metido y él haciendo los trabajos de tratamiento de aguas residuales, pues él tiene la información, él la tiene ahí a la mano. Entonces, con esa información es que se nutren todos estos documentos. Bueno, por acá referencio las pruebas a ver, lo que les decía, los resultados de las pruebas ICFES, entonces el análisis de eso. Y luego viene el capítulo 3, que ya es el desarrollo de la propuesta. Entonces, tercer capítulo, entonces ya lo que se hace, el trabajo de campo. Miren que hasta el capítulo 2, bueno, yo utilizaba elementos de otros. Acá, de aquí para adelante, todo es carreta de uno, pues por decirlo coloquialmente, ¿no? Entonces, lo que me decía, creo que era Jonathan en estos días, es que eso son palabras de uno, es que ahí uno escribe lo de uno. Sí, eso sí es la verdad. De aquí para allá, estoy en la página 33, este documento tiene 99 páginas. De aquí para adelante casi todo
es construcción ya particular. Aquí sí ya es redacción, porque aquí uno va contando qué fue lo que se hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, en dónde lo hizo, con quién lo hizo. Entonces, uno tiene que ir del trabajo de campo que uno hace, tiene que ir documentándolo. Entonces, uno va escribiendo, va escribiendo. Entonces, acá se hace una descripción general de la propuesta, entonces cómo está construido la unidad didáctica en este caso, cómo se va a aplicar, en qué momento se va a aplicar, cuáles son las diferentes actividades que tiene, todo eso se va pasando ahí. Y luego viene la descripción de lo que se hizo. Entonces, por ejemplo, la primera sesión de trabajo que yo tuve con los muchachos, entonces aquí la describo en forma muy general, ¿no? Era una clase de 2 horas, pero yo lo sintetizo acá en un párrafo, en 2 párrafos, y lo complemento con una foto. Entonces, estudiantes ahí resolviendo una prueba diagnóstica, entonces un examen introductorio para ver cómo están en cuanto a los temas que vamos a trabajar. Entonces, es lo primero que hago y es lo que describo acá. Entonces, que tiene tantas preguntas, que las primeras preguntas evalúan esto, las segundas preguntas evalúan lo otro. Y así lo voy haciendo con cada una de las sesiones de trabajo que hice con los muchachos. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el caso, no sé, me invento cualquier cosa, sigo con el ejemplo Jonathan, él quiere hacer una investigación sobre el tratamiento de aguas residuales, entonces él hace varias pruebas o varias actividades de experimentación aplicando diferentes actividades o diferentes procesos. Entonces él va documentando aquí cada una de esas pruebas que hace. Entonces eso es palabras de él, eso son palabras de él. Él es el que sabe qué fue lo que se hizo y cómo se hizo. Entonces aquí se va construyendo todo eso. Aquí ustedes ya no van a ver que me estoy citando a fulano de tal, en el libro tal, nada. Todo esto sí ya es carreta mía, pues por decirlo en forma coloquial, ¿no? Entonces yo explico qué fue lo que hice, cómo lo hice, de una forma pues muy resumida, muy sintetizada, pues como les digo, son 2 horas de trabajo con los estudiantes en clase, no va a escribir el derrotero de las 2 horas, pero sí en forma general qué se hizo. Y normalmente ambientamos con fotos o con cuadros o con gráficas o incluso con videos. Sí. Pues en el documento no se va a ver el video, pero podemos colocar la referencia, lo podemos colgar en YouTube y colocar el enlace para ver el video, en este caso. Entonces, así lo hago con cada una de las actividades de sesión 3, sesión 4, entonces las diferentes actividades que iban haciendo los muchachos, qué era lo que tenían que hacer y cómo les, pues cuál era la experiencia que tenían. Luego, pues ya se viene el análisis ya matemático de los resultados obtenidos en todas las actividades que se realizaron. Entonces, por acá ya, ahora sí, a la pregunta que me hacían ahorita. ¿Cuantitativo o cualitativo? Ah, listo. Cuantitativo. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a empezar a jugar con los números para validar y soportar toda la información que yo recolecté y para poder validar mi hipótesis o refutarla. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a obtener resultados de la prueba que apliqué. Yo apliqué una prueba al principio para ver cómo estaban y una prueba al final después de haber terminado todas las actividades para ver cómo se encontraban, evaluando pues prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues se hace todo el análisis o todo el trabajo matemático de la encuesta o de los formularios, en este caso eran las actividades que ellos hacían, la calificación de los mismos, cómo les iba, se tabulaban y todo eso, y al final yo me quedo con la gráfica. Después de todo el proceso estadístico, yo vengo y muestro la gráfica, porque no voy a llenar esto aquí de tablas y con todas las fotos de los trabajos que ellos hicieron ni nada de eso. Muchos lo hacen, eso es, se puede poner para los anexos, y eso que ni siquiera. Entonces, acá la conclusión. Entonces, por ejemplo, las 3 primeras preguntas de la evaluación inicial y final evaluaban el concepto de ecuación lineal. Si un estudiante sabía qué es una ecuación lineal. Entonces, pues acá estuvo al principio, el 78% no sabía. Entonces son respuestas incorrectas. El 22% ya sabía. Entonces, los otros no, estaban muy flojos en ese aspecto. Entonces, pues acá se hace el respectivo análisis de esos datos basados en la gráfica. Así con cada uno de los elementos pues, que trabaja dentro de mis actividades. Entonces, pues acá ya vienen las gráficas, ya vienen los números para poder soportar esto. Entonces, esta es el análisis de la primera actividad o la actividad inicial de evaluación respecto a la temática y después el análisis de los resultados finales, los que se obtienen después de haber realizado las diferentes actividades. Por acá ya empiezo a contrastar resultados.
lo que obtuve en la prueba inicial y lo que obtuve en la prueba final. Entonces, estos números son los que le van a dar validez a mi trabajo. Por eso es un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque, miremos, el primer elemento que yo evaluaba era el concepto de ecuación lineal. Ahora les mostraba que solo el 22% sabían que era una ecuación lineal. El otro 78% no tenía ni idea. Después de aplicar y desarrollar todas las actividades, pues la cosa se invirtió. El resultado en la prueba final me arrojó que el 77% me contestó de forma o de manera correcta lo que era una ecuación lineal. Y el 23% no lo hizo. Entonces, miren que se invierten los papeles. Entonces, aquí yo ya tengo un sustento y yo ya puedo decir, por lo menos en cuanto al concepto de lo que es una ecuación lineal, los estudiantes mejoraron significativamente. O sea que la estrategia que apliqué sí funcionó, sí sirvió. Por acá, los elementos que conforman una ecuación matemática. Entonces, al principio solamente el 17% los identificaban. Al finalizar la propuesta o la actividad, las actividades, el 75% ya pudieron identificar los elementos que conforman una ecuación. Y así con cada uno de estos. Miren que estos son los números que me van a dar a mí el aval. Si por ejemplo acá yo tenía el 22 y al terminar me dio que solamente el 10, antes me los tiré. De esos que algunos que sabían se les olvidó, con todo lo que yo hice se les olvidó. Pero pues acá el número me favorece, el 77%. Estos números yo no me los invento, estos números yo no los pongo así porque sí. Detrás de estos números está todo el trabajo matemático y estadístico. Por ejemplo, en el caso que yo hago acá, de coger los exámenes o las actividades que yo hacía con ellos en el salón y calificarlas. Y luego hacer un cruce de datos e información para poder sacar estos porcentajes. No me los invento, porque cualquiera diría, no, pues se inventó los números y los puso ahí, no. Entonces, es un trabajo estadístico, matemático, de cruzar información para poder llegar a estas cifras totales o a estas cifras globales. Aquí estoy hablando del global del grupo, el 22%, acá el 77%. Para llegar a esta cifra tuve que haber hecho el ejercicio con cada uno de los estudiantes del grupo, calificarles, sacar sus notas en cuanto a aspecto de conceptos de ecuación lineal y después compilar la información. Es un trabajo que aquí no se ve, pero que para poder llegar acá se hace. Aquí no está, pero para poder escribir estos números hay que hacerlo. Por eso decimos que es un trabajo riguroso desde el punto de vista matemático y estadístico. Bueno, después pues utilizo las gráficas para comparar. Entonces, la gráfica azul es el estado inicial, la gráfica roja es el estado final. Si ustedes observan en todos los aspectos que yo trabajé, en todos hubo una mejora. Entonces, eso avala o eso certifica, bueno, certifica no, pero eso ratifica la hipótesis. Entonces, esto le da validez a la hipótesis que yo planteé al principio. Usar unidades didácticas contribuye al mejoramiento de el aprendizaje de la ecuación lineal. Miren que estos son resultados de los estudiantes. Sí, ahí se ve. Entonces, pues ya con eso, aquí yo ya puedo escribir. Y toda esta carreta es mía, ojo, del análisis de eso. Aquí yo ya no volví a citar a nadie. Yo aquí ya estoy escribiendo lo que me muestran las tablas, lo que me muestran las gráficas. Y entonces, eso ya es construcción propia, toda la carretita que está ahí. Finalmente aparecen las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, después de haber hecho todo este ejercicio, viene la parte de las conclusiones. Entonces, ahora sí, empiezo a redactar basado en la información que tengo arriba. Entonces, acá yo voy a decir, bueno, listo, podemos determinar que ese tipo de estrategias favoreció en gran parte a muchos de los estudiantes. El tema quedó mucho más claro. Las actividades fueron mucho más dinámicas, más participativas, no se mostró tanto aburrimiento o desidia o pereza de los estudiantes frente al aprendizaje y muchas otras cosas más, que es lo que yo marco acá. Pues ahí no les mostré todo, pero unas de las actividades eran en el computador, otras eran por celular, otras eran en papel, otras eran en cuaderno, otras eran actividades de campo, pues en la calle. Entonces, pues eso motivaba más a los estudiantes. Y todo eso es lo que yo escribo acá. Ojo, las conclusiones, pues son del trabajo. Es muy triste ver conclusiones copiadas y pegadas de otros trabajos, que en algo se parecen, pero cuando uno lee detenidamente, resultan hablando de otra cosa. Entonces también tengan mucho cuidado, que eso es bien complicado. Esto lo escriben ustedes.
Si usted hizo el trabajo, usted tiene la capacidad de escribir las conclusiones. Usted va a decir en las conclusiones que me presentaron muchas dificultades porque en la empresa es muy celosa con la divulgación de información, o por el contrario, el desarrollo del trabajo fue muy chévere, muy dinámico porque al interior de la empresa me facilitaron o me brindaron todas las herramientas necesarias, los espacios, los tiempos, los materiales, los insumos, todo. Y vea, se pudo determinar tal y tal cosa o se pudo ver tal y tal otra cosa. Esto ya son palabras de lo que usted hizo, las conclusiones del trabajo que usted realizó. Entonces, ahí pues no hay que copiar ni pegar nada de ninguna parte, eso es construcción suya. Normalmente, pues uno se centra como jurado de calificación de un trabajo de grado en las conclusiones, en los objetivos que planteó al principio del trabajo y en las conclusiones que obtuvo. Tiene que haber una coherencia total entre el objetivo del trabajo y las conclusiones. Si yo arriba planteé desarrollar e implementar una unidad didáctica para enseñar la ecuación lineal, yo no puedo venir acá en las conclusiones y decir, ah, la ecuación cuadrática es muy chévere, los estudiantes aprendieron mucho, porque es que yo arriba nunca hablé de la ecuación cuadrática, yo hablé de la ecuación lineal. Entonces, acá abajo tengo que tener la misma coherencia. Si yo arriba dije, es que el trabajo lo voy a hacer en la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo, el grado octavo, yo en las conclusiones yo no puedo decir, los estudiantes de grado décimo se sintieron muy emocionados con el trabajo, porque es que yo estoy trabajando con los de octavo, no con los de décimo. O yo no puedo decir, los estudiantes del Colegio Nacional Académico de Cartago recibieron de una manera muy placentera la actividad, o no sé qué, porque es que yo arriba dije que lo iba a hacer en Alcalá. Entonces, tiene que haber coherencia, tiene que haber concordancia. Y entonces, para que tengamos entonces presente cuando vamos a redactar las conclusiones del trabajo de grado. Tiene que haber una coherencia directa, una relación directa entre los objetivos y las conclusiones del trabajo. Y como les digo, como jurados de trabajos, de trabajos de grado, nos fijamos mucho en eso, en que las conclusiones concuerden con los objetivos que se plantearon al principio. Y por allá al final, bueno, después de las conclusiones, unas recomendaciones, entonces algunas cosas que se pueden mejorar. Miren que los resultados no fueron 100%, la mejora no fue al 100%, todavía hay muchas más cosas por hacer. Entonces yo aquí planteo algunas recomendaciones, cómo se podría continuar el trabajo o qué otras estrategias se podrían, o qué otras actividades, no estrategias, sino otras actividades que pudiéramos aplicar para mejorar, para seguir mejorando. Entonces de eso se tratan las recomendaciones. Allá, no, yo aquí no planteo la última palabra en esto, hay mucho trabajo más por hacer. Entonces aquí doy simplemente unos cuantos brochazos, unos cuantos pincelazos de cómo se podría continuar el trabajo. A eso se denominan las recomendaciones. Y ya vienen los anexos. Entonces ahí sí. Por ejemplo, todas las guías que yo trabajé con los muchachos que hacen parte de la unidad didáctica están acá. No los puse dentro del documento como tal. Ya la revisión por parte de los jurados, por ejemplo, mi trabajo llega hasta aquí, hasta las recomendaciones. Ya lo demás son elementos que hacen parte del documento, que hacen parte del trabajo, pero que están al final y son anexos. Digamos que a mí me interesó, me llamó la atención y yo quiero mirar entonces qué fue lo que este profesor hizo en cuáles fueron las actividades, pues aquí ya en forma detallada. Entonces yo ya puedo venir y revisar los anexos. Entonces, por ejemplo, unidad didáctica. Entonces acá ya viene la primera guía de trabajo. Entonces él por acá colocó unos objetivos para esa guía. Ojo, estos son diferentes a los objetivos del trabajo. Esto ya es del trabajo en el salón con los estudiantes. Cuál era la temática o los contenidos temáticos que iba a trabajar. Y por acá ya aparecen los espacios y recursos utilizados, cómo iba a evaluar a los muchachos cuando hicieran esta primera tarea. Y por acá, el documento que le entrego a los muchachos, que es una guía de trabajo. Entonces acá aparecen todas las instrucciones para cómo desarrollar. Entonces aquí ya aparecen las preguntas. Una ecuación lineal, lo de primer grado es, pregunta de selección múltiple. En la ecuación, la expresión matemática 8x más 3 es una ecuación lineal, verdadero o falso. ¿Cuál es la siguiente ecuaciones o expresiones? Perdón, es una ecuación lineal. Complete las siguientes frases. Complete las siguientes frases. Entonces, por acá todo eso. Por acá relacione la columna de izquierda con la columna de derecha con lo que está ahí planteado. Por acá algunos problemas, entonces un problema de aplicación, escriba esto que está en palabras, escríbalo en una ecuación matemática.
por acá ya un problema de solución, entonces acá hay un problema en palabras y le piden que dé la respuesta. Entonces ya esto ya es el detalle, que arriba no era tan importante para mostrar lo que se hizo, pero que si alguien lo quiere revisar, entonces acá aparece. Entonces acá aparece ver un video, hacer una lectura, trabajar en grupo. Entonces ya todo esto ya es como el detalle, como la minucia de lo que yo hice con mis muchachos en el salón. Pero y de dónde se me generaban los datos, la información para poder sustentar todo lo que tenía por allá arriba. Entonces estos se llaman anexos. Entonces miren, esto es largo también, acá tengo un montón de guías que fue las que hice con los muchachos. Y también pues son lógicamente construidas por este personaje que hizo el trabajo. Pero pues acá las coloco. Por acá al final, entonces tengo otro anexo, por ejemplo, los resultados, pruebas, saber IFES dados por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces acá está. Entonces, por arriba lo mencionaba, entonces aquí simplemente lo coloqué como anexo. Y listo, por acá al final colocamos la bibliografía. Entonces, todos los documentos que utilicé para la construcción de mi trabajo de grado. Entonces acá aparece todo eso, ordenados alfabéticamente por apellidos. Acá la norma que utilizo para la construcción de todo el documento se llama la norma ZAPA, que ya vamos a pasar a hablar un poquito acerca de ella. Entonces, finalmente el documento termina acá con la bibliografía. Miren que no son uno ni dos libros, ni una ni dos revistas. Observen que acá tengo una gran cantidad de libros, porque es una tesis de grado de maestría. Entonces yo no le podía salir a mi director de tesis con www.tareas.com o Tareas Plus o el Rincón del Vago, no sé qué. Acá tengo un montón de documentos, un montón de libros, de los cuales me apoyé para poder construir o para poder desarrollar mi trabajo. Entonces acá tengo todo eso. Todo lo que yo nombraba por allá, vea, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Nacional, acá los documentos que me estándares básicos de competencia, por ahí los nombraba, aquí los tengo ya citados completamente. Entonces, este es el último parte, la última parte del documento, la bibliografía. Miren que son 4 páginas de referencias bibliográficas, diferentes autores, diferentes libros. Y entonces este es un documento ya desde el punto de vista, documento de trabajo o tesis de grado. Ojo, mi tesis de grado fue mucho más, porque era el trabajo en el salón con los muchachos, era sentarme a calificar, era sentarme a organizar los resultados de las calificaciones, para después poder escribir todo lo que puse allá. Todo eso no lo metí acá en el documento, pero es más trabajo de este. Era un ejercicio al principio de mucha lectura, para poder formar desde el punto de vista teórico lo que estaba construyendo. Entonces, este es un trabajo, es un ejemplo de un trabajo desde el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo avalan los números. Yo planteo una hipótesis y esa hipótesis la afirmo o la confirmo con resultados numéricos, que eran esos resultados que teníamos por allá al final. Esas pruebas, ese contraste entre la prueba inicial y la prueba final, donde veía que una gran cantidad de estudiantes mejoraban, entonces es lo que avala desde el punto de vista numérico. Yo podría haberlo hecho desde el punto de vista o desde el enfoque cualitativo. Entonces, en vez de haber puesto esos números comparando el rendimiento de, pues yo hubiera dicho desde el punto de vista cualitativo que los estudiantes fueron más participativos y entonces yo podría decir que al principio solamente me participaban 4 o 5 estudiantes, pero ya con las diferentes actividades que se plantearon, entonces ya casi todo el grupo participaba y entrevistar a algunos muchachos y colocar su entrevista ahí, preguntándoles cómo les parecían las actividades, si así sentían que aprendían más o no, pues para cambiarle el enfoque. Pude haberlo hecho desde el punto de vista cualitativo y al final preguntarles, ¿ustedes sienten que aprendieron más así o como lo hacíamos antes? Entonces ya son, a cada uno preguntarle eso. Entonces ahí sí ya cualitativos. Aquí no, aquí generalicé y usé los números para sustentarlo. Entonces es un enfoque cuantitativo. Pero si me hubiera dado la tarea de entrevistar a cada uno de los estudiantes y preguntarles, vea, cuál actividad les gustó más, sintió que aprendió o no aprendió, usted ya está en capacidad de resolver una ecuación lineal, pues así en forma de preguntas, no haciéndole exámenes o no haciéndole evaluaciones. Y entonces decir que el estudiante fulanito sí se siente mejor, el estudiante menganito no le gustó, porque hay algunos que no les gusta trabajar así,
algunos que son muy, ya muy adoctrinados, por decirlo así, son muy pegados de la clase magistral y una sarta de ejercicios para resolver. Y listo, algunos ya están acostumbrados así, les gusta trabajar así. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, podría encontrar ese tipo de cosas. Acá en el cuantitativo no. Yo aquí veo que en el cuantitativo los números me dicen que mejoramos. Entonces, esa es mi sustento. Este es un ejemplo, como les digo, de un trabajo de investigación cuantitativo, particularmente pues, hecho por mi persona, para optar a título de maestría. ¿Listo? Preguntas, muchachos, ahora sí los escucho. Después de todo esto que les acabo de mostrar, quiero que me cuenten cómo les parece, lo ven muy dura, eso está muy difícil, es un trabajo muy arduo, o si les llama la atención o no, definitivamente. Les abro los micrófonos y los escucho. Profe, buenas noches. Profe, pues Hágale. realmente lo de esa tesis sí realmente es de mucha dedicación y mucha responsabilidad, más que todo en el proceso de indagación de toda la información, ¿sí? Y Sí. más que todo en el momento de redactar, como para no repetir palabras y no tener como esas palabras así como tan rebuscadas. Camilo, ese es uno de los principales errores, cuando empezamos a utilizar las mismas palabras. Porque Sí, uno va escribiendo y uno, bueno, pero después cuando uno se sienta a leer, después de haber escrito, uno empieza a ver que empieza a usar siempre las mismas palabras. Entonces, hay estrategias que me permiten mejorar la redacción desde ese punto de vista. Sigue, Camilo. eso es eso es interesante porque pues más se enfoca en uno como en como nos plantea la última vez, en un problema y como que trata de indagar con respecto a eso para buscarle esa solución, aunque sí realmente es un poco como tedioso y perdone la expresión, Sí. pero sería como interesante uno a plantear una tesis de esas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve como le preguntaba la última vez, ese problema ya fijándome en la parte contable, ese problema que están manejando las pequeñas empresas, el orden y la forma de llevar el proceso contable, ¿sí? De que muchas personas no saben manejar, llenar un talón, por ejemplo, un recibo de caja menor o un comprobante de egreso. Yo pienso que si esas pequeñas empresas manejan ese tipo de documento, puede hasta tener una mejor organización y hasta mejores ganancias, porque pues sacan de una cosa y sacan de otro, planteo yo, y eso es como una idea que tengo vaga por ahí, ¿sí? Pero sí, sí, Camilo, como le digo, es para plantear, eso se puede hacer y sería un trabajo interesante y usted le podría sacar plata a eso. Como trabajo de investigación, entonces usted tendría que documentar, mostrar esa problemática, que es que en Cartago, por decir algo, me invento cualquier cosa, el 40% de las pequeñas o microempresas no tienen problemas con eso. Entonces usted hace simplemente una encuesta o hace un sondeo o hace una prueba piloto con las personas encargadas de llevar las partes de la contabilidad en esas pequeñas o microempresas y usted puede determinar que el 40% de ellos no tienen idea. Entonces usted ahí está demostrando que hay una problemática y que esa problemática acarrea unas consecuencias de tipo, por ejemplo, monetario. Si usted presenta mal un libro de esos ante la DIAN o ante las entidades pues, que uno tiene que rendir cuentas, pues si ellos detectan el error, eso nos incurre en multas o en no sé qué cosas. Entonces, usted lo documenta y lo formula y luego genera las estrategias. En última, usted está pensando en la solución, listo. Entonces usted dice, yo voy a hacer un seminario, voy a capacitarlo, o voy a ir de empresa en empresa mostrándoles, no sé, un aplicativo, o dándoles clases, bueno, no sé. Esa ya es la estrategia como tal. Pero para formularlo como proyecto de investigación tendría que documentarlo y tener números así como se lo estoy planteando. Y después al final hacer un ejercicio donde coja a los mismos y hacerles una prueba similar y decir, vea, ahora ya casi todos lo saben hacer, entonces sí, realmente sí sirvió. O tomar, no sé, el número de multas que ponga la DIAN por cuestiones de mala presentación de los libros o no sé qué, en un año y luego de hacer el proceso, mirar las cifras del siguiente año y comparar que se redujeron, no sé, cosas como esas. Sino que más de que todas las personas no lo hacen es para evitar las declaraciones, Bueno, como sí, hay que presentar ese tipo, eso también no pero, lo hacen incluso, señor. sí, pero ahora eso es bien difícil, ¿no? Porque ya la No, DIAN con todas las bases de datos cruza información y de una lo cogen a uno. Es exacto, bien sí, señor. complicado. Listo, Sí, profe, no gracias. solamente es eso. Sí, 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 gracias por el aporte. ¿Alguien más? Bueno, profe. Profe, Dígame, Jonathan. es-
yo quedé asustado con lo que usted hizo. ¿Por qué, mi hijo? ¿Por qué queda asustado? No me asuste. Profe, usted arrancó a las 6:40, solo a Sí, decirnos, y terminó a las 7:42. Y sí, no nos presentó, simplemente habló por encima de su trabajo, profe. sí, yo no lo Se- detallé, ¿no? Porque, como claro, les claro digo, que no. para poderlo detallar, ay, pues madre, hay que, no me alcanza un día. Se demoró solo 1 hora diciéndonos algo por encima, ni siquiera nos leyó nada ni nada. Así que ese trabajo, una tesis no va a ser como cosa fácil de presentarla. Bueno, Jonathan, Jonathan, algo ahí. Entonces, hago un paréntesis ahí. Gracias por el comentario, Jonathan. Pues, lógicamente, el nivel de rigurosidad de una tesis de maestría no es el mismo de una tesis de pregrado. Le estoy usando este ejemplo es de una tesis de maestría. Entonces, acá el rigor de todos los procesos, pues es más alto, es más grande, porque se supone que yo ya pasé por una formación de pregrado, incluso yo ya había estudiado, ya había realizado una especialización, ya había hecho ejercicios de investigación. Entonces, acá el rigor es un poco más elevado, entonces, para que también lo tengan presente. Sí, aquí, como usted me lo dice y bien lo plantea, eso se puede ver pues ahí fácilmente. Pero como les digo, a nivel pregrado, pues lógicamente el nivel de exigencia no es tan alto como este que yo les estoy mostrando acá. Continúa, Jonathan, gracias. No, profe, no sabría más que decirle. Está largo el trabajo. Oh, el objetivo no es desmotivarlo, el objetivo por el contrario es motivarlo. Y lo que sí quiero que tengan claro es que, como les he dicho, eso no se hace en una semana, o eso no se hace en 2 semanas. No es que, ay, no, ya dentro de un mes tengo que presentar el trabajo, me voy a sentar a hacerlo, no. Eso es un trabajo constante, es un trabajo que hay que dedicarle tiempo. Eso sí, ténganlo claro y ustedes tienen que tenerlo presente, hay que dedicarle tiempo y hay que irlo haciendo juiciosamente, hay que hacer el ejercicio. Por eso mismo, por eso que usted me está planteando ahí, Jonathan, pues muchos optan por no hacerlo. O muchos, como me mencionaba, no sé si era Isleni o era Margaret la semana pasada, pues se quedan ahí y no pasan de ahí. Creo que era Isleni la que me lo decía. Llegan hasta ahí se quedan frenados y no se gradúan. O se gastan mucho tiempo para graduarse. Entonces, pues, la idea es tratar de hacerlo lo más... Pero, Dígame. no, pero con un diplomado, ¿sí o no? Necesito no hacer la Sí, tesis. con un diplomado es otra forma para poderse graduar y así se evitan este peldaño. No, profe, pues yo ya estoy callada porque no sé ni qué. ¿Por qué? No, no Yo me ya, diga eso. ya acompaño a Jonathan, no, Ay, Dios definitivamente mío. ya me quedó sonando porque, uy, sí o ¿Por sí presentar qué? ese proyecto a la empresa, ya la veo No, como... es que, sí, una idea, listo, pero es que el problema es ese trabajo de investigación que tiene que ser tan a fondo, muy a fondo, prácticamente. No es inventarse las cosas, es como saber qué es lo que está pasando, por qué se movió, digamos un ejemplo, por qué se movió esta piedra, qué la movió, qué la causó. Eso Es que en está... este caso, Sí, en el proceso de se investigación que le toca realizar a uno, en el caso de una empresa que ya está tan desarrollada, que, o sea, si fuera una empresa pequeña, uno dice, bueno, está empezando o es pequeña, tiene mucho campo por abrirle, ¿cierto? Pero en una empresa, en el caso de una empresa ya tan desarrollada, con tantas sucursales, tantas plantas a nivel nacional, uno dice, uy, Dios mío, ¿y ahora? No, Lenny, pero ahí es más fácil porque seguro que una cosa tan grande, con tantas sedes, con tantas sucursales, tiene mil y un problemas. Claro, Como tiene les más digo, riesgos. no es coger el problema más duro, el que ustedes, mejor dicho, puede ser una cosa sencilla, pero que sea una problemática al interior de la empresa. Y usted muchas veces uno lo mira y dice, no, esto es muy elemental, eso se resuelve de una manera muy fácil. Pero la cuestión es hacer el ejercicio de plantear la solución y comprobar que efectivamente esa solución sirve. No importa que el problema pues no sea tan trascendental o tan complejo. Lo importante es hacer el ejercicio. Y entonces en una empresa tan grande, pues lo más probable es que existan mil y un problemas por resolver. Eso sí, Lenny, téngalo presente. Por ¿Quién me ejemplo, iba a en el hablar? caso, Tatiana. sí, por ejemplo, en el caso como de Isleni, ella trabaja en un banco, ¿cierto? No. Isleni, Lenny. Isleni, ¿dónde trabaja? En una mayorista de combustibles.
Ah, ya, porque puede ser una base de datos de fidelización de clientes, ¿no? De pronto, cómo llamar clientes. Bueno, ahí le están dando ideas, pero en este caso yo no sé. No, pues en Pues yo, este yo caso, en el sector combustible no tengo ni idea de nada, pero la No, yo empresa tampoco. que Yo pensé que era de banco. tiene que ser enfocada en la logística de la empresa, por lo que es lo que estoy estudiando, entonces tiene que ir enfocada en la logística de la empresa. entonces no sé, pues no sé, usted tendría que, me invento cualquier cosa, la verdad sé poco de eso, pero pues desde el punto de vista logístico, entonces por ejemplo usted tendría que, no sé, de pronto podrían tener un problema, una falla en los sistemas de De- transporte del combustible, por ejemplo. eh, No sé, el parque automotor, o no sé si es propio o están haciendo un o de outsourcing, pronto, ¿en qué falla el protocolo de logística? De pronto a veces eso. uno hace, ¿cómo se dice? Paso a paso los procesos. Entonces, a veces uno se queja de alguna... Exacto. de algún- Esa es una muy buena fuente de inspiración. Gracias, Tatiana. Las quejas de ustedes como empleados al interior de las empresas. Tatiana, ¿qué número la puedo llamar? No, y Esa es una pregúnteme muy a mí, buena, pregúnteme yo qué le voy a es una buena plantear. fuente de inspiración, sí. Ojo, Profe, porque profe, ustedes son los que hacen profesor. las tareas al interior de las empresas. Entonces ustedes son los que se quejan, ustedes dicen, no, pero es que vea esto tan maluco para hacer. Tiene que haber una forma más fácil de hacerla. O miren, aquí estamos fallando, o aquí estoy repitiendo dos veces lo mismo, ¿para qué? Entonces Pues ahí digo yo. plantea. Entonces, exactamente, ese es un punto de partida. Dígame, Jonathan. ¿A qué horas va a ser el parcial? No, el parcial es toda la semana, tranquilo, no se Ya lo preocupe. estamos haciendo. Exactamente, no se preocupe. Ya les explico Ah, antes de bueno, terminar, les explico. listo. Bueno, es que sigo escuchando. Margaret quería hablar o fue que me pareció. Hola, pues, pues se ve un poco complicado, pero de pronto es pues por lo que estamos iniciando, lo vemos así. También, sí, también. Entonces, como estamos iniciando y vemos como toda esa información así junta, entonces decimos, oh, por Dios, es un caos. Pero no, o sea, con el proceso de día a día y lo que vamos viendo, ya puede que para muchos sea muy fácil ya empezar como a juntar la idea, como a empezar como así de a poquitos a juntar la información. Pues yo lo veo así, o sea, iniciar si uno se asusta, uno dice, Dios, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hacer? Pero no, hay que tener positivismo, que nos Esa va es a la ir bien. actitud, esa es la actitud, Margaret. Sí les digo lo mismo que les dije la semana anterior, uno de los grandes problemas en Colombia es la investigación. Entonces, no hacemos el ejercicio y pues muchas veces por cuestiones de tiempo. Yo sé que, por ejemplo, por lo menos con ustedes, yo sé que ustedes, por ejemplo, tienen responsabilidades en el trabajo, tienen obligaciones familiares, entonces pues hay que dedicarle tiempo a los niños, hay que dedicarle tiempo a la pareja, hay que dedicarle tiempo a los padres, entonces muchas veces se nos dificulta eso. No es la misma situación de un estudiante de 20, 22, 23 años que no tiene todavía familia, que todavía no está trabajando ni nada, y que de pronto los papás pues le patrocinan la universidad, por decirlo así, entonces se puede hacer el ejercicio con mayor libertad, por decirlo de alguna manera. Pero ustedes tienen una ganancia, ustedes ya trabajan, ustedes ya tienen un escenario donde se pueden ubicar, y como nos plantea Tatiana, pues de las mismas quejas de ustedes pueden salir ideas para mejorar problemas. De ahí pueden partir. Y como Profe, les digo, les repito y les reitero, no tiene que ser cómo encontrar la felicidad en el ser humano, no. Puede ser algo sencillo, no tiene que ser la cosa más complicada. ¿Cómo hacer para que una mujer me ame? No, eso es muy complejo. Eso las preguntas son muy complicadas. Toda la vida, toda la historia de la humanidad se han tratado de resolver y no han podido todavía. Entonces, no tiene que ser la cosa más compleja, tiene que ser un problemita que se presente y que usted pueda aplicar sus conocimientos para resolverlo. Profe, tiene que aplicar la indiferencia. Eso funciona. Oiga, esa es una hipótesis, Jonathan, pero en algunos casos funciona, en otras no. profe, por ejemplo, como le había comentado yo esta semana que lo llamé, Sí, o sea, yo lo quiero aplicar pues en el negocio que tiene mi hermana nuevo. Entonces, sí. por ejemplo, empezando en que ella ahorita se le ve la dificultad de que si el precio que ella le pone es lo que está
realmente pues en los otros negocios. De pronto ese sería como plantear el problema, Listo, ¿no? Tatiana, entonces ahí ya va puliendo su idea. Miren que a esta semana que me llamaste me dijiste, bueno, es que mi hermana está empezando un negocio y entonces queremos hacer las cosas bien hechas. Pero hay muchas cosas a las cuales atacar. En este caso ya Sí. te estás centrando en algo particular, en los precios. Entonces, usted va a desarrollar un trabajo de investigación sobre los precios de los productos que va a ofrecer su hermana en la empresa, en el negocio. Entonces, pues va a ser el ejercicio muy juicioso de utilizar diferentes estrategias para poder fijar precios. Es que nosotros somos muy coloquiales, nuestro mercado, pues nuestra empresa es muy coloquial y uno le va dando precio así como así a las cosas. Pues, sobre todo desde el punto de vista de servicios, eso es bien complicado. Lo digo en el caso particular contadores, por decir algo, voy a poner un ejemplo, ya te doy la palabra, Jonathan. Contadores o auxiliares contables, ¿sabes? O ¿cuánto me cobra usted por hacer la declaración de renta? Por ejemplo, ahorita que estamos en declaración de renta. Entonces, yo puedo encontrar un rango de precios por el mismo trabajo, o es el mismo trabajo, que oscila entre los 50,000. Hay pelados o hay personas que hacen, hay contadores que hacen una declaración de renta en 50,000 pesos, como hay unos que cobran 1,000,000 por el mismo trabajo. Entonces, sería interesante que usted aplicara diferentes estrategias para fijación de precios y optar por la que más le convenga a su empresa. Ese es un problema que tienen las empresas de nuestro país, muchas de las empresas, pues sobre todo las chiquiticas, ¿no? Pues las grandes sí manejan otro tipo de estrategia, otro tipo de mecanismo, ellos la tienen clara, pero normalmente las empresas familiares o las microempresas pequeñas, entonces somos muy dados a que, yo hago arepas, bueno, la vecina cobra 400, yo también la voy a vender a lo mismo, sin ni siquiera haber hecho el estudio si de verdad con eso está ganando o no está ganando nada. Entonces, esa podría ser ya una particularidad y ya sería un campo específico de investigación, Tatiana. Entonces, vamos a ver un estudio de investigación No, sobre precios. no, que mi duda, digamos, usted dice que hay que darle continuidad al proyecto, entonces luego, o sea, uno en qué Luego, más no, luego continúa. lo puede ir ampliando, porque entonces ya estrategias de marketing, estrategias de nuevos mercados, ya la constitución, por ejemplo, lo que plantea Cristian Camilo, desde el punto de vista contable, el manejo de los libros y de la información contable y todo eso. Y ahí son otros campos que se pueden derivar de lo mismo, de lo mismo. Entonces usted puede ir complementando. Y al final, usted va a tener todo un estudio de la empresa de su hermana, documentado y con estrategias desde diferentes áreas para mejorar su empresa. Entonces es un trabajo chévere, interesante y, como les digo, no tiene que ser lo más complicado. Así sea una ventica de arepas que tengamos, pero que la queremos montar bien montada, pues podríamos ir haciendo todo el ejercicio. Eso, como lo de las arepas, hay veces que venden a 500, a 400, a 300 y uno no sabe dónde es más barato. Bueno, pero entonces, ¿por qué hay señoras que venden ahí en el andén arepitas a 300 o a 400, pero las mismas arepas, solo que con productos químicos para conservar en el estante de un supermercado, esos grandes fabricantes les sale mucho más barato que a la señora que vende en el andén, pero las venden mucho más caras? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Y por qué la señora que tiene el asadorcito ahí de carbón no pasa de ahí y otros tienen a nivel nacional distribución de esos productos en las grandes superficies? Entonces, hay que entrar a mirar ese tipo de cosas, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces, hay mucha tela por donde cortar. Sí. Bueno, ¿alguien más? Yo, Andrés. Dígame, Andrés. Pues en realidad, a ver, esta fase de la tesis, pues no la tenía estipulada dentro de hacerlo pues, en la universidad, pero pues usted me motivó de alguna manera, ¿no? Tanto pues, llevamos poco, cruzo ideas con Cruz, con Margaret, y pues sí, falta mucho trecho, ¿cierto? Faltaría pues analizar todo y mirar también en la empresa si me dan pues el aval, ¿no? Porque hay una gran pregunta, hay una gran pues, la pregunta del millón. No sé si usted recuerda pues desde el principio pues nos presentamos, yo también trabajo en una planta de tratamiento. Eso es muy fuerte, allá, ¿no? Yo tengo muchas ideas en estos momentos de soluciones que se le pueden dar al tratamiento, en fin, muchas cosas. Faltaría pues decirle a la empresa si me da pues el aval, si me apoyan en ese sentido. Pero no sé si eso, pues ya que Jonathan plantea también ese mismo problema, obviamente va a ser diferente, ¿no? La tesis tiene que ser muy diferente porque pues... Pero no sé si habrá algún problema.
pues No, ahí no hay problema, Andrés, hágale. Pero Andrés, ahí lo que usted plantea es que como son diferentes problemas, por ejemplo, el tratamiento de agua de ustedes apenas está arrancando y yo me quiero meter es como por los lados de la RD, pero todavía no tengo como algo sólido, ¿sí me entiende? Y ya la RD ya lleva alrededor de 12, 13 años que ya la construyeron, ya tiene como un propósito y ya la han modificado, ya le han hecho un cambio de filtros, la ampliaron más, hicieron más cuerpos de espinas de pescado, entonces, ¿sí me entiende? La ampliaron más y introdujeron todo lo que fue mera espina de pescado para poder que el agua se infiltrara bien. Entonces ya es como mirar qué tipo de aire tiene usted o qué tipo de agua residual ustedes están tratando, porque, por ejemplo, allá tratamos domésticas e industriales. Totalmente de acuerdo. Sí, no, eso es, obviamente, como lo digo, es diferente. Sí, claro. Allá se Sí, tratan ahí no importa, Jonathan, Andrés y Jonathan, por ejemplo, los dos pueden decir, vamos a hacer el mismo trabajo de investigación entre comillas, ¿no? Resultan siendo trabajos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque lo que dice Jonathan, las políticas de una empresa son diferentes a las de otra. Así el ejercicio, entre comillas, fuera ser el mismo, pero nomás por las meras políticas internas de cada empresa, entonces el ejercicio termina siendo completamente diferente. Entonces ahí no habría ningún dilema. Que eso no tiene nada que ver con logística, sería la pregunta que Jonathan me lleva haciendo varios días. No pasa nada, después de que usted haga el ejercicio riguroso de investigación, eso no tiene ningún problema. Ya les contaba la semana anterior, una niña de administración que terminó cultivando unas hierbas, un rastro, una maleza, le dijo yo por molestar, que terminó siendo pues un gran trabajo, y eso no tenía nada que ver con la administración de negocios internacional, pero hizo el ejercicio riguroso de investigación y se llevó honores, entonces ahí no hay ningún dilema. Yo les reitero, pues, vienen otros cursos de proyectos, entonces la idea es que en cada uno de ellos vayan avanzando un poco y le van dando forma a. Lo que sí les reitero es que le den continuidad al trabajo que comiencen a hacer. Entonces, digamos que Andrés en este caso va a empezar a trabajar sobre estrategias o métodos para la filtración de aguas residuales. Entonces, durante las otras asignaturas de proyectos le vaya dando continuidad a ese trabajo. Cosa que al final, ya llegando al final, él vea que ya tiene una parte grande de todo esto que yo les acabo de mostrar, que no es sino cuestión de organizarla, de darle formita, de modelarla y terminar el trabajo y chao, se acabó. Entonces, Profe, una pregunta. Dígame, Jonathan. Pero es para Andrés, qué pena. No, hágale. Yo tenía como la curiosidad, ¿cuánto tiempo lleva esta planta? Y como ellos fabrican como cuidos y todo eso, ¿qué tipos de trampas de grasa están manejando? Porque un tipo de grasa para una aire doméstica es muy diferente, pues me imagino yo que deberá de ser muy diferente para atrapar las grasas en la empresa de ustedes. O cómo le están haciendo, o qué están haciendo para bajarle la temperatura a esa RD, o si es que están usando de pronto la planta directamente con estanques. Eso se llama reserva del sumario, Jonathan. Es información confidencial de la empresa de Andrés. Pero, vean, ¿saben qué sería interesante? Que entre los dos trabajaran en el trabajo de grado y ya tienen dos escenarios donde comprobar o donde ensayar. Yo no sé. Mentiras, se pueden complementar. No, Jonathan, en realidad, pues allá no se está tratando en sí el agua industrial, solo la doméstica, y tienen unos canales, pues, diferentes. Entonces, el agua industrial, lo que hacen es mandarlas con un Bactor que, pues, contratan especialmente para succionar esas aguas y envían a otra área de tratamiento de aguas industriales. Solamente se trata doméstica. Bueno, ustedes vean que son características distintas en dos empresas diferentes. Sí, no, y es interesante. Por ejemplo, yo estuve leyendo lo de las aguas industriales y hay un proyecto que lo están haciendo en Chile, Bolivia, en el Salar de Bolivia, por esos lados donde están sacando la materia prima para las baterías. Y resulta y pasa que esa materia prima contamina mucho el agua, entonces ellos están usando, regálame un minutico, profe, yo le regalo una información. Hágale, búsquelo y ya le abro el espacio. Esto se llaman humedales artificiales
industriales, pero también se pueden usar como desechos cloacales. Resulta y pasa que ellos están usando un tipo de plantas y estas plantas absorben todo lo que son minerales y metales. Pero hay que investigar bien qué tipo de planta sirve, porque por ejemplo, como la empresa de ustedes, ahí están teniendo una pérdida porque están contratando a alguien para que se lleve el agua. Saldría más económico montar un proyecto y hacer humedales artificiales y tratar de desviar esa agua que está tratada, sea a quebradas o tratar de ingresarla, de darle una reutilización y llevarla a una quebrada o tratar de desviarla al río. Pues no sé cómo será el terreno por ahí, es como una idea. Jonathan está bien empapado del cuento, ¿verdad? Pues eso es interesante, métase con ese cuento y investigue sobre eso, de pronto le resulta algo bien interesante por ahí, Jonathan. Profe, Se nota que está bien empapado al respecto. profe. Es que esa agua industrial, la única que se trata, pues, de resaltar que lo único que se tira en la planta de tratamiento es el agua de las calderas, que esa agua son purgas continuas y purgas de fondo. Se valoró, pues, que íbamos a economizar en el sentido de la soda cáustica, porque ya la caldera, el agua de la caldera tiene soda cáustica y eso ayuda, pues, para el pH. Entonces fue una idea, pues, que tuvieron ellos. Sin embargo, también se tiene la idea de no haber vertimientos, pues, de agua industrial. O sea, eso es una idea que tienen ellos para acabar con esas aguas industriales y acabar con las capas de grasa. Ahí lo que tienen es trabajo, ahí lo que tienen es trabajo. Bueno, Profe. ya se me va a acabar la clase, venga, le explico la actividad, porque no alcanza a hablar de norma APA. ¿Alguien me va a hablar por ahí? Sí, profe, yo, pero no, entonces, no, tranquilo, hágale. No, hágale. No, sino que, pues, tomando todo lo que los compañeros han dicho, pues, sí. Yo creo que también era lo que ahorita decía, creo que era Margaret, que uno cuando se va empapando del tema lo va cogiendo, pues, como esa vaina de empezar a querer el proyecto y más saber que de pronto con eso, pues, es como tu pase para graduarte, de pronto no hacerlo por hacerlo, sino como cogerle el cariño. Por ejemplo, pues en sí, cuando usted nos dijo la semana pasada que tuviéramos como un enfoque en algo que nosotros quisiéramos hacer, nosotros pues aquí en la familia tenemos un negocio, entonces es de desechables, de plásticos, ¿sí? Entonces estamos... También es desechables. ¿Cómo? El de mi hermana también es de desechables. Llegó la competencia, Tatiana. Vea. Llegó la competencia, ¿cómo así? Pero menos mal, la de ella en Cali. Bueno. Entonces, por ejemplo, mi pensamiento era cómo poder y cómo tratar de implementar las cosas ya biodegradables. Ahorita que lo están pidiendo mucho, que de pronto en otros países ya, como Chile, pues yo estoy investigando y por eso dije, uy, qué chévere, pues. En Chile creo que ya este año quitaron fue todo lo que son bolsas plásticas, porque no poder hacerlo acá en Colombia. Aquí sí, investigo, Miguel. ¿No ha visto el colombiano que está haciendo todo lo que es estos platos y todo lo que son de plástico los está reemplazando por lo que es de bambú y un cartón reutilizable? Papel. Es un colombiano. Es que aquí en Colombia ya lo hay y por ejemplo nosotros en ese momento ya estamos manejando muchas cosas de papel, ¿sí? Y se trata de como de incentivar a la gente de que lo haga, pero hay mucha gente que de pronto no tiene como esa cultura de hacerlo. Entonces prefiere a veces, no, dame una bolsa y cuando ya no la utiliza la tira al piso y esa bolsa se demora mucho tiempo y eso, bueno, hace cantidad de cosas en el medio ambiente. Pero sino que es que esto lleva muchas cosas, de pronto los costos, la gente no entiende que es mucho mejor, bla, bla, bla. Pues no sé, me parece un buen problema para resolver. Con Miguel puedo comparar los precios. Sí, ahí se puede tener un punto de referencia para precios. Observen todo lo que va surgiendo y todo lo que va pasando y vea, de simplemente ideas, ustedes ya se van planteando preguntas, ya se van haciendo cuestionamientos y en últimas, miren ya hasta donde nos lleva Miguel ahora, entonces ya estamos tratando un problema grande, un problema grave de la humanidad, que es la contaminación ambiental por el problema de los plásticos. Miren ya hasta dónde vamos, de un escenario aquí pues comentando planteando algunas ideas pues, respecto a eso. Entonces, pues de ahí es que surgen grandes soluciones. Como les digo, pues inicialmente digamos que no vamos a querer pues, eliminar el plástico por completo del planeta, pero sí empezar a tomar esa conciencia.
Y como lo dice Miguel y como lo mencionábamos, creo que ahora 15 días cuando hablamos de la idea, pues en todo proceso de investigación tiene que haber una motivación. Entonces, si usted le coge cariño al cuento, si usted se mete en la temática porque le gusta, porque va a tener alguna representación desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, pues entonces seguro que usted no va a mirar que es que hay que hacer mucho trabajo, sino que es que lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Si usted está motivado, usted le va haciendo, usted va haciendo. Entonces, esa es una de las principales características a la hora pues, de emprender un trabajo de investigación. Querer hacer la cosa, pues estar metido en el cuento, por decirlo así. Y de todo lo que les estoy escuchando a ustedes decir, pues veo que ustedes están motivados, que ustedes tienen ideas, que ustedes tienen algunos planteamientos que son interesantes y que sería muy bueno que pudieran desarrollar. Pues por ese lado me voy muy contento el día de hoy. Bueno, antes de terminar, vean, se me acabó la clase y no alcancé, vean, falta mirar esto. Pues ya les mostré un ejemplo, que fue este documento, que como dijo Jonathan, me gasté casi una hora, un poquitico más de una hora mostrándoselo. Ahora, aparte de todo eso, para acabar, pues les voy a poner la cereza en el pastel, el moño en el regalo, pues yo debo de construir ese documento que les acabo de mostrar ahora, siguiendo una normatividad. En nuestro país, pues casi siempre se utilizaban las normas ICONTEC para la presentación de documentos escritos. Pero desde hace varios años para acá hemos adoptado una norma internacional. ¿Por qué? Porque los trabajos ya trascienden fronteras, ya todo lo que ustedes hacen en formato documento se convierte en un archivo PDF y se coloca en una biblioteca digital y listo. Eso lo pueden consultar desde cualquier parte del mundo. Entonces, se ha llegado al acuerdo en nuestro país de utilizar la norma APA, una norma internacional para la presentación de documentos de texto. En este caso, pues para trabajos de grado, tesis de grado. Entonces, en ese documento que les había colgado la semana pasada en la plataforma, aparece el resumen. Ojo, este es el resumen de la norma y tiene 75 páginas. Esta es la última versión, la versión 7. Normas APA versión 7. Es la última, es de este año. Acá hay un resumen. Algunos de ustedes les di una introducción cuando vieron informática el semestre pasado, algunos de ustedes, pero pues ya lo vamos a dejar para la próxima clase, hablamos de esto, porque sí hay que hacer algunas precisiones de algunas cosas que son puntuales y fundamentales en la construcción del documento. Entonces, para la próxima lo miramos porque aquí ya no me alcanzó el tiempo para mirar esto. Entonces, la próxima les hablo un poquitico acerca de la norma APA, para que tengan también una idea de cuáles son esos. Eso no es tan complicado, que simplemente es seguir unos parámetros, unos protocolos para la construcción del documento. Entonces, como ustedes van a comenzar, apenas van a arrancar, apenas van a ir introduciendo en este cuento, pues la idea es que desde el principio lo comiencen a hacer bien, cosa que al final no tengan que desgastarse organizando todo el documento, aplicando la norma, sino que desde el principio lo empiecen a hacer con la norma y cosa que al final cuando terminen su documento ya esté todo listo y no tengan que ponerse a voltear con este cuento. Entonces, por eso es importante mirarlo, ¿listo? Entonces, esto ya lo dejamos para la próxima semana. Parcial, que era el que me estaba preguntando Jonathan. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad evaluativa? Durante esta semana, ustedes se van a sentar y van a tratar de plasmar eso que me estaban diciendo en palabras en un planteamiento de un problema. Pero yo les decía, esta semana revisen y miren a ver qué les gustaría investigar. Entonces, ahora traten de darle un poco de forma. Vamos a empezar a trabajarlo así. Vamos a darle forma a esa problemática, la que hayan escogido para esta semana. Entonces, hagan el ejercicio de escribirlo. Todavía no les voy a pedir norma APA porque no alcancé a vérsela. La próxima semana la introducimos. Pero hagan el ejercicio, me plantean la idea, cómo la van puliendo y más o menos una idea básica, una explicación general de la problemática. Y esa va a ser la primera evaluación, entre comillas, pues la primera nota o la que representa el primer parcial. Entonces, hagan el ejercicio esta semana, lo escriben y ya les abro el espacio en la plataforma para que lo suban. Y entonces la próxima semana revisamos esta norma APA y miramos entonces las ideas que ustedes me plantean, para ir revisando de una vez el ejercicio que van haciendo. Entonces, de eso se va a tratar la primera actividad evaluativa. Entonces, ustedes me van a hacer el planteamiento básico de su problema, de la idea con la cual ustedes quieren o les gustaría trabajar un proceso de investigación. Y listo. Pero esa parte, profe, esa parte del trabajo pues, que nosotros pensamos hacer de tesis, ¿no? Ah, sí, eso no, pues, que esa sea la primera, que esa sea la cuota inicial o que ese sea el primer escalón. Ya ustedes, pues, sí, es una práctica, exactamente.
Ojo, buena aclaración, Andrés. No quiere decir eso que ya tengan que hacer eso como trabajo de grado, no, para nada. Es simplemente un ejercicio para que usted se siente a escribir y trate de organizar. ¿Qué quiero ver? Pues que lo que me decía Cristian Camilo ahora, va a empezar a repetir las mismas palabras y a decir lo mismo. Y cuando usted esté sentado frente al computador y después de que haya escrito 2 párrafos de texto, ya no va a encontrar qué decirme. Acá me han dicho muchas cosas con palabras, así habladito. Pero cuando te sentás a escribir, te vas a dar cuenta de que se te cortan las palabras, de que se te acaba el vocabulario, de que ya no encuentras nada más por decir. Entonces hay que empezar a practicarlo, hay que empezar a ejercitarlo. Es simplemente eso. Entonces, esa va a ser la primera actividad. Y no es que quiera decir que eso va a ser el ejercicio de tesis de grado, no. Es simplemente un ejercicio aquí de la clase, ¿listo? ¿Claros con eso? Claro, Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Pero entonces, para resolver eso, ¿lo resolvemos así como tipo como usted lo hizo o solamente en un Word y empezar a lo que nosotros pensamos? Exacto, entonces usted me dice, idea de investigación. Entonces usted me dice, por ejemplo, Tatiana, costos de política de precios, por decir algo. Esa es la idea general, política de precios, de la empresa XXX Desechables. Listo, entonces ya después me describe algo más puntual de la problemática. Entonces, la empresa XXX Desechables se dedica a la distribución y comercialización de productos desechables. Es una empresa nueva, tiene un mes en el mercado y al momento o en este momento se nos está presentando un problema con la política de fijación de precios, porque no tenemos claro, los dueños o el encargado de esa parte en la empresa no tiene claridad frente a cómo fijar precios. Entonces se hace necesario un trabajo de investigación que pueda orientar o que pueda fortalecer o que pueda fomentar una política de precios de la empresa. Le estoy haciendo el trabajo a Tatiana, ¿no? Profe, yo ya lo voy a escribir. Sí, le estoy haciendo. Es eso, entonces ya una descripción ya. Yo no sé cómo hacer. Ahora todos lo van a hacer sobre una empresa desechable, no, mentiras, no. Es por darles un ejemplo, simplemente. Me estoy inventando cualquier cosa. Ahí tomé el ejemplo de Tatiana ahí por comodidad. Pero es eso, simplemente. Entonces usted, idea de investigación, entonces, política de precios, listo, empresa fulanita de tal. Entonces van describiendo más o menos por qué se genera la problemática, cuáles son las causales, cuál es el problema en sí y de pronto qué posibles consecuencias está trayendo eso. Entonces, por ejemplo, Tatiana podría decir, en este momento la empresa está teniendo pérdidas porque no tiene una buena política de precios. No estamos contemplando realmente cuál es el costo real del producto para fijar un precio. Entonces se puede estar presentando eso. Eso sucede mucho. Yo puedo vender arepas a 500, pero resulta que a mí la elaboración de arepa me cuesta 510 pesos. Entonces estoy perdiendo 10 pesos por cada arepa. Y yo no me doy cuenta porque yo no he hecho el ejercicio ese de investigación y de fijación de precios. Y muchas veces digo, ¿pero por qué? Yo trabajo y no se me ve la plata. Ah, pues ahí está la fuga. Antes está perdiendo plata con eso. Entonces, unas posibles consecuencias de... Y por eso lo escriben y lo redactan. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, una ayudita entonces con nosotros ya que ayudó con la No, yo no ayudaba a nadie. Yo la tarea no me va a escribir eso. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Profe, yo cambié de idea. ¿Ya cambió de idea? Bueno. Sí, ya cambié de idea. Ay, muchachos. Bueno, un gusto, me extendí mucho, me les comí el descanso otra vez de todo, ¿no? Mejor dicho. Pero bueno. Eso es para esta semana, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay para esto? Una semana, la otra semana empezamos a revisar a ver cómo les va. La idea es irlo puliendo, ¿no? La idea es irlo puliendo un poquito. Y usted va haciendo el ejercicio para que vaya detectando cuáles problemas nos van presentando. De parcial en parcial. Listo. Sí, de semana en semana. De una. Ahí pues. Listo, muchachos. Excelente fin de semana les deseo. Ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes por acá. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.